Suscríbete a la Panterita. Dale, dale, 95, dale, dale, Grid. Dale, 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 Grid, 95, dale, dale. Elegí una nafta que tiene todo lo que le gusta al motor de tu vehículo. La Grid 95 octanos te brinda mejor rendimiento y mayor protección. Carga Grid 95 octanos, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Caldén es el nuevo vino mendocino a solo 20.000 guaraníes y con la calidad de siempre, para brindar en todas las mesas del Paraguay. Como la mesa de los González, donde brindan con Caldén porque siempre es un buen momento para brindar. ¡Salud! O en la mesa de los Benítez, brindan con Caldén porque hay asado improvisado. Ahora, en todas las mesas del país hay un Caldén para brindar. Bienvenido Caldén, un buen vino para todas las mesas. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Punto Farma renueva tu casa Corachón y sortea más de 100 electrodomésticos de alta gama. Por cada 30.000 guaraníes de compra acumulás un cupón electrónico y podés participar del sorteo de 2 remodelaciones completas Corachón para un ambiente de tu casa. Además, variados electrodomésticos para equipar, como una somier, heladeras, air split, TV de 55 pulgadas, cinta para caminar y mucho más. Realiza tus compras en cualquiera de las 435 sucursales de todo el país, comprando desde la app o web o llamando al delivery 61 61 000. Ya estás participando con grandes posibilidades de ganar uno de estos espectaculares premios, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además mimamos a mamá y papá. ¡Esa! Que el dolor no te arruine el día o la fiesta. Para cada dolor hay un Quitadol. Todo el Paraguay lo sabe. Ello Puchupe Quitadol. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Alguna vez recorriste toda la ciudad buscando un repuesto muy específico que tanto necesitas? La solución está en Pluscar. Aquí encontrás ese repuesto que necesitas con calidad internacional. Además de neumáticos, lubricantes, baterías, herramientas y generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250 y vamos hasta vos. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puchupe Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Farma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y par, tu mejor opción. Sé americana. Caldén, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 11:32, 11:33, a la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Bueno, el tema del fútbol que sigue, hoy, mañana. Sí. Así el tema. Hoy con el partido de Guaraní Libertad, que es el partido mirando lo que se puede llegar a dar. Si hay algún equipo que me parece que le puede llegar a complicar a Libertad, ese es Guaraní. Y no puede ser Cerro, el parate... Y no puede ser Cerro. Puede ser, pero ahora mismo Libertad. A Cerro le conviene que más equipos le hagan frente. Pasa que si Libertad sigue ganando... ¿Y quién te digo Libertad gana hoy? No, pongo el ejemplo. Si Libertad sigue ganando, el día que se encuentre con Cerro, Cerro ya no depende de sí mismo. Sí, ya tiene ese punto de ventaja. Si Libertad... Los 6 puntos... encontrarse con alguien que le complique. Este chico me subestima. No, es que por eso. Cerro le puede... No, es que hay 6 puntos de distancia. Lógico, Libertad depende de sí mismo. Empatando con Cerro puede ser ya campeón. Claro. No necesita ganar Libertad para ser campeón con Cerro. Empata con Cerro, pierde la última y el campeón queda igual con ventaja. Ayer, después de ver el parate, 3 de los 4 equipos no me llenaron. El bodrio del 0-0, porque eso fue un bodrio. Deberían a todos los hinchas que pagaron la entrada, los poquitos que fueron, devolverle la entrada después, porque fue una bofetada al fútbol paraguayo, casi un decir así, lo mal que jugaron. Creería que puede ser el parate, y el otro es Guaireña. Le cortó el ritmo a Guaireña. El único que vino enchufadísimo fue General Caballero. Después, ojalá que no entren en lo mismo hoy los rivales. Parecía primera fecha. A veces primera fecha tan todo duro, lento, extraño, o sea, futbolísticamente. Creería que es eso.
Porque algunos equipos hicieron mini después de estar ya en un nivel muy bueno para arriba, la pausa le frenó. Trabajaron físicamente, un mini pretemporada hicieron muchos equipos. Muchos equipos. Yo creo que eso le pudo haber forzado. Por lo menos a Guaireña, el partido que me tocó exactamente ver, también seguir el de Sol, pero más el de Guaireña, le cortó el ritmo a Guaireña, porque es un equipo que tiene otro ritmo. Sí. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Con cuotas fijas y mínimos requisitos, podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNBBNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Estoy leyendo para tratar de entender. Bueno, espera, seguir leyendo nomás. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Bueno, volvió al Dama, dicho sea de paso, al general Caballero. De Juan León Mayor. De regreso el doctor Aldama. Que ayer nos entrevistaron en la sobremesa y bueno, pero la programación estaba interesante. Sí, el gol de Uche le dedica al presidente, estaba ahí cerca. A él le dedica, pero no eran sus familiares en la tribuna. Familiares, todo. Ahí estaba 50 hinchas aproximadamente, pero le enfocaron también al presidente que estaba por allí. Y besó el escudo. Volvió por la insistencia de la familia y de la comunidad. Llamarle a Uche. Creo que es la señora la que estaba, la novia con su hijo, ahí cuando va y le dedica el gol. Le dedica el gol, porque después la señora la abraza, parece que estaba con la hija. Auche, como dice el niño al Dama, se han de haber confiado en él. Sí. Así las cosas en general, Caballero de Juan León, pero igual sigue con el promedio feo. Sí, igual superó a Meliano ayer con la victoria, pero igual está penúltimo, estaría descendiendo hoy si termina todo. Decidí prestigio y calidad de Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visítanos las redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, 3 de febrero tiene que pagarle 300 millones a quién. Sí, su expresidente del día por el 2010, 2011... ¿Se acuerdan del mundo futbolero de José Benítez, expresidente? El 3 de febrero absuelven, tenía un caso allí, un litigio judicial sobre presunta apropiación y lesión de confianza, y el club estaba condenado a pagar costas procesales, unos 300 millones de guaraníes, y está igualmente la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la zona de Ciudad del Este, igualmente el informe del caso José Benítez ya del 2011. ¿Cómo te va, Guillermo Auche? Buenos días. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, precioso disparo, excelente gol, postiquiero y el festejo. ¿Es común, no es común? ¿Tenía un significado especial por encima del golazo del festejo, Guillermo? No, fue, bueno, más que nada un desahogo, una muestra de cariño por el club, el momento que estamos pasando. Creo que bueno, que era el momento también que todo el pueblo, el equipo, los dirigentes estábamos esperando, y fue más que nada una muestra de cariño por el club, ¿no?
porque gracias a la institución yo hoy puedo estar festejando los goles, porque no me olvido que ellos me abrieron las puertas cuando yo estuve sin club, ¿no? Que es lo más provecho que le saco. Guillermo, y la imagen televisiva muestra a señoras en la tribuna o señores, ¿estamos hablando de tus parientes o hinchas? ¿O parientes hinchas? ¿O tu señora hincha? No, es gente de acá de Mallorquín que fueron a hacer el apoyo, ¿no? Acá hubo una movilización muy grande, ahora que el presidente, que había renunciado, ahora volvió, el pueblo estaba muy contento y fue una muestra de apoyo para el club, para el presidente y demostrarle que se puede, que todo esto lo vamos a sacar adelante. Y tiene que pelear la permanencia, Guillermo, ¿eh? Así mismo, como lo dijiste vos, quedan todavía 4 finales, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible para poder enfrentar de la mejor manera el torneo. Guillermo, ¿vos hasta cuándo tenés contrato con General Caballero? Y a mí me queda contrato todo el 2023 todavía. Todo el 2023. No, lo de Cerro fue una probabilidad, pero ya no. Pero abierta la posibilidad, y eso lo debe entender el doctor Aldama y la directiva de General Caballero. No, así mismo, como te dije la vez pasada, eran rumores. Uno siempre se ilusiona, ¿no? Quien no quisiera jugar, como digo siempre, en un club grande acá de Paraguay, más un club como Cerro Porteño, pero no hay que cerrar las puertas, hay que seguir trabajando, hay que seguir entrenando, esto es largo. Yo creo que si sigo haciendo las cosas bien, seguramente el tiempo de Dios es perfecto y me va a tocar tarde o temprano llegar a un club. Estamos bien, Guillermo, congratulaciones, la victoria, tu golazo, seguiremos charlando. Gracias, Guillermo. Dale, Arturo, un abrazo grande. Igualmente a vos, Guillermo Auché, figura General Caballero. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro de neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, cofre diversión, cofre relax, cofre familiar, cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes generas doble cupón. Entérate de más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra pura malta, 269, refrescante, cremosa y con la medida justa, 3.500 guaraníes. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso al techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. ¿Cómo te va, Chito? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Arturo? ¿Cómo te va? Bueno, contanos del partido de ayer. ¿Qué sensaciones te dio a vos, Chito? Y dejó buenas sensaciones, ¿verdad? Si bien el partido se presentó de una forma para nosotros, de otra forma para ellos, porque creo que apelaron a esperar y cerrar y salir de contragolpe nada más, ¿verdad? Nosotros manejamos todo el partido, pero no tuvimos nosotros esa claridad como para poder filtrar, como para poder desbordar y tener más llegada, ¿verdad? Para poder definir. Creo que ese fue el punto tal vez negativo nuestro, ¿verdad? Que no pudimos romper nunca esa línea que nos esperaban ahí atrás. Y después contento, sí, con el rendimiento, con el juego, con la dinámica, también por los chicos que tuvieron la posibilidad de poder jugar. Entonces hay muchas cosas buenas en que nos dejó este partido. Víctor. Celso, principalmente muy correcto lo de Gamarra, el debutante como lateral derecho. No tenías a Casal, que recién llegó de la selección nacional y apareció con muy buenas condiciones realmente el juvenil debutante. Sí, a Guido ya lo tuvimos en nuestra vez anterior que estábamos en Sol, lo vimos y había hecho una pretemporada con nosotros ese año. Y bueno, después volvimos ahora y seguía en el plantel, más en reserva, y bueno, creo que era la posibilidad de poder darle esa oportunidad para que pueda debutar. Y creo que lo hizo muy bien, marcó muy bien, se fue cuando tenía que ir, se llegó, desbordó, cumplió muy bien realmente. La verdad que
era lo que esperábamos de él y no nos defraudó, y eso nos puso muy contentos porque demuestra de que también están para jugar y para ayudar cuando se les necesite, ¿verdad? Lo mismo que Mati por izquierda cuando entró y hizo un trabajo muy bueno a pesar del corto tiempo que estuvo. Y a Rodrigo Rojas, ¿cómo lo viste, Celso, volviendo a la actividad después de la lesión, ya plenamente recuperado? ¿Lo notaste un poco limitado todavía o bien dentro de todo? No, con la pelota lo vi muy bien con la pelota porque es un jugador que tiene mucha jerarquía, mucha categoría. Evidentemente, físicamente, para lo que nosotros buscamos, le va a faltar un poquitito porque viene de una lesión prolongada, ¿verdad? De no estar y solamente eso se vuelve a tener teniendo partidos y teniendo minutos y con el entrenamiento para que pueda volver a tener esa misma dinámica que tenía antes de la lesión. Claro que uno cuando viene de una lesión le va a faltar siempre algo, es difícil poder volver un 100%, ¿verdad? Principalmente siempre en la parte física, porque la parte futbolística sabemos su categoría, lo que juega Rodrigo, ¿verdad? Pero le va a faltar siempre un poquitito, que vaya ganando a poquito. Otro para destacar, Osuna ayer, porque jugó con ese sacrificio de la marca en un puesto quizás un poco diferente al que teníamos acostumbrado a verlo y cumplió. Seguramente, si bien es cierto, el partido no fue tan bueno como esperaban, hay conclusiones altamente positivas en cuanto a individualidades, seguramente. No, sin lugar a duda que sí. No, te repito, tal vez si el partido hubiese sido un poco más disputado de ambas partes, a lo mejor hubiese sido un poco más abierto y se iba a tener mucho más espacio como para poder llegar, pero no se dio ese partido. Bien, ellos vinieron a buscar un resultado, creo que lo consiguieron a su forma, a su estilo, pero me deja muy buenas sensaciones el hecho de que tenemos jugadores polifuncionales que nos pueden dar una mano importante cuando lo necesitemos. Lo de Emiliano fue muy bueno ayer también, sabíamos que nos podía dar una mano, nos dio una mano y jugó un buen partido también, ¿verdad? Yo creo que el equipo en sí casi todo ayer jugaron bien, nos faltó poder marcar un gol, esa es la verdad, marcar un gol y poder abrir ese partido para que ellos también puedan salir. Creo que esa fue la diferencia, que no marcamos ese golcito como para poder obligarlo a ellos a salir un poquito de atrás. Y después el trabajo también de Cristian Núñez, también extraordinario, ¿verdad? El recorrido que tiene es increíble, impresionante, ¿verdad? El despliegue que tiene. En sí todo el equipo, ¿verdad? Ayer anduvimos bien. No faltó ese golcito que eso hubiese obligado a que ellos puedan salir de atrás. La última, Celso, el único que dejó el plantel durante estos días fue Venegas, ¿verdad? Que rescindió contrato. Después siguen todos los mismos, ¿no hubo otra novedad en ese sentido? No, ninguna novedad en ese sentido. Nicolás, bueno, por un pedido personal suyo, se fue y bueno, después no hubo ningún otro tipo de situación similar a esa como para poder charlar, ¿verdad? Perfecto, gracias como siempre por este tiempo, Celso. Un abrazo, un saludo a todos ahí. Muchas gracias, Celso Ayala, entrenador de Sol de América. En Tupiaga sacamos al rey de la casa hasta el domingo 19. Elegí el regalo perfecto para papá y sorprendelo en su día. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Bueno, supongo que escuchaste vos esta mañana
al papá de Enciso. Escuché, señor. Sí, yo te conozco a vos. Escuché. Bien, don Luis. Don Luis, hablando en guaraní. Sí, señor, yo le hablo no. Claro, no el señor, el padre. El padre, inclusive, por supuesto que Víctor Lullana no escuchó ni de que Elisa estaba en el auto, pero así no va la vida. Vaya primero julio, después así no va la vida de Elisa. Pone el auto, el niño escucha, él se levanta a las 10 de la mañana, Víctor Lullana. Así no va la vida. Sí, vamos a escucharle al papá de Julián Ciso, que viaja mañana. Sí. Sí, señor. Su padre más tarde, una vez que se... Sí, él viaja mañana. Claro, una vez que ya esté integrado, tenga la casa. ¿Te gustó la nota, verdad? Me encantó. Sí, señor, porque vos estás de mañana correcto. Sí, señor. Muy bien, niño. Por algo soy el presidente del círculo. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Cibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial de Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. Conoce la nueva imagen del Dragstore Asismed, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Dragstore Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking, detrás del Centro Médico La Costa. Síguenos en redes como @Dragstore Asismed o llamando al 288-7777. Somos Dragstore, somos bienestar. ¿El porcentaje quién ganó ayer? Nadie sumó. El parate también sacó de ritmo a... Fallamos todos. A los protagonistas. Y que le da gracias. Yo me sentiría avergonzado. Tiro al aire totalmente. Ni el que festeja porque sigue arriba. Pero bueno, yo me ruborizo, no agarré, no acerté. Los especialistas en fútbol, ellos no la pegaron una. Así nomás. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresá a pluscar.com.py. ¿Cómo te va, Patricia? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Arturo? Con mucho frío todavía, pero aquí prendidas para poder comunicarle a la audiencia la promo papá de la Caja Mutual. Papá, incentivamos tu futuro. En tu semana te exoneramos la matrícula. Premio directo a todos los papás, Patricia, de la Caja Mutual. Así es, hay que mimar un poco a los varones, así es que invitamos a todos los papás a que puedan tener la oportunidad de ser parte de la gran familia de la Caja Mutual. 36 años en el mercado, cuidando el futuro de la gente, de su dinero, de lo que va aportando mes a mes. Y bueno, le exoneramos la matrícula en esta semana. Aprovechen, papás, y vengan, dejen declarado que el beneficio va a ser el día de mañana para sus hijos y se llevan un premio directo, aparte de la exoneración de matrícula. Un hermoso neceser para los varones. Contanos lo que es la Caja Mutual y qué tipo de servicios brinda, Patricia. Así mismo es, bueno, voy a comentar un poco a los papás y a todos los que están escuchando que es un servicio de jubilación privada en donde con 120.000 guaraníes podemos iniciar ese ahorro para la jubilación. Nosotros podemos tener 18, 30, 35, 45 años, 50, la edad que usted quiera, y pueden acercarse a la Caja Mutual a ver cuánto sería el proyectado de lo que estarían ganando a partir de los 55 años, que es en donde brindamos esa jubilación privada. Lo bueno es que no pierden el dinero, ustedes pueden ir ahorrando eso y cuando quieran retirarse pueden retirar todo el dinero que ustedes dejaron aquí o pueden continuar pagando esa jubilación hasta que ustedes digan tengo 55 años o tengo 60, ustedes pueden decidir
cuándo retirarse a ser jubilado de la Caja Mutual. Y ahora, por la Semana del Padre, estamos hablando de papá, entre esta semana te exoneramos la matrícula, ¿así es, Patricia? Así es el monto de la matrícula generalmente, Arturo, es de 50.000 guaraníes, 120 es la base, más los 50.000 de matrícula, pero en esta semana, por el mes de papá, ¿verdad? Vamos a exonerar la matrícula a los papás, así es que es la gran oportunidad de los señores para que puedan ser parte de nosotros. Y no quiero olvidarme de decir un poco los requisitos para afiliarse. Tienen que tener su fotocopia de cédula, la edad mínima de 18 años, ser socio de alguna cooperativa, club social o alguna asociación sin fines de lucro. Y tienen que acercarse de esa manera a la Caja Mutual para poder llenar los requisitos y la solicitud, y nada más que eso. Está correcto, Patricia. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted, Arturo. Saludos al equipo. Hasta luego. Gracias. Jefa de marketing de la Caja Mutual, Patricia Díaz. Guiñazú está en el país. Guiñazú. Estuvo ayer en la cancha del Sol. Figura estelar de Libertad. Sí. Vino el fútbol ruso. ¿Y después dónde fue? Jugaba en Brasil mucho tiempo. En Inter, campeón de la ¿Cuánto tiempo Libertadores estuvo en Inter? Sudamericana. Sí. ¿Cuánto tiempo Su tuvo? último equipo fue Talleres, ¿verdad? Talleres, exactamente. Sí, señor. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Varta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Debuta Alan Gabriel Paredes en Olimpia. ¿Vos lo viste jugar, Denis? No, señor. ¿Por qué no lo viste jugar? ¿No lo vimos jugar? No. ¿Verdad? No. ¿Y quién tenía que estar ahí? ¿Por qué está él? Está lesionado Torres. Iván Torres lesionado. Iván Torres. Sí. Y la otra opción que venía utilizando ¿Y Mateo Gamarra? Mateo Gamarra viene jugando de central últimamente. ¿Y Antolín Canal juega? Sí, Antolín ya está a disposición. ¿Y después? Con Salcedo. Y ya está, entonces. Puede jugar Antolín, Salcedo y Gamarra a la izquierda. Alcaraz y Recalde son los que están retornando. Estaban también. Recuperados. Pero para hablar, niño, que nos den datos de Alan si Gabriel, es que arranca. Está para jugar de entrada Alan Gabriel Paredes. 21 años, lateral izquierdo en Olimpia. Con CNT, 3.350 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, $15.000, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones y una Mitsubishi Montero, por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Sheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Si viene el Censo Agropecuario Nacional 2022, si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresá a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 11:57, la charla con don Luis, el papá de Julio Enciso. Vimos la foto, la despedida de Julio Enciso. Viaja mañana tu hijo. Sí, bueno, ahora mismo ahora te va a viajar en acá, dejar de verlo. Puede ser a la tarde, ¿verdad? Sí. Contanos, Luis, la familia cómo está, esto que se da récord, cómo y qué siente Julio. Contanos vos como papá, la familia, nos contaban desde chiquitito, sus maestros, sus profesores, que siempre fue disciplinado y vos siempre a su lado, desde los 11 años para arriba, futbolísticamente hablando. Sí, hoy inicia la escuela de fútbol, la hora de Ciudad de Caguazú, en Palau Ariera, la hora de primero ni una hueá, la escuela de fútbol, Carlos Antonio López, ojalá escuela 316 de San Lorenzo, ojalá temporada de jugada, Atlético Caguazú, ojalá ahí 8 de diciembre, está el paso Arturo, a jugar ahí fútbol de salón, oye puno Mocaquiño era el primer equipo ni como la fútbol de salón, ojalá América, la selección Caguazú en Estados Unidos la campeona ahí. Incluso nos decían este contrato que se firmó, que ella marca lo que fue acuerdo privado, transferencia en préstamo de un jugador. Tu hijo con el Club América, ¿cuándo fue?
Fútbol de salón, 12 años tenía tu hijo. Sí, opera con la Federación de Caguazú. De Caguazú. Y acá yo tengo el contrato, lo digo bien, no lo tomes a mal, donde incluso él ya recibe un dinero de 3 millones de menor de hecho, el padre recibe, que sos vos, 2 millones al contado y después 1 millón más premio, ¿verdad? Sí, está, Arturo. O sea que el propio tiempo el profesor Néstor Velázquez, la coordinador de América, está la chava y todo la se llama la jugamos a jugar y Guarúa, que tiene préstamo de fútbol de salón. ¿Qué camino recorrió y qué aporte le dio el fútbol de salón a tu hijo, la calidad técnica con la pelota, por ejemplo? Sí, especialmente al profe Alfredo Caballero, Richard Todd, hace la apoyo constante a Cabazo. Está el profesor Quinguito, ya anda el Castilla si tapado es este. Sí, pero vos no te ibas a imaginar. Especialmente Añeco Montiel, la verdad, una persona muy especial para la Cabazo. Vos no sabías que iba a llegar tan lejos, o te imaginabas, pero esto es récord de récord, Luis, el caso de tu hijo. Sí, o pinta por algo y Arturo se mandó a la primer técnico de la escuela de fútbol, Eri Sosa, una cosa con la vida donde si yo hago grandes cosas, porque o pinta por algo y la misión es. Y en un momento dado, cuando tenía 12, 13 años, ¿él quiso hacer otra cosa o siempre el fútbol y el fútbol? 12 años de 12 a 13 años de la hice paseo ya hacemos la cesara para volver la gente, ya la agua se termina con a veces. Agradecer especialmente al profesor Roberto Paredes, al profesor Zacarías, al profesor Mario Trío de Caguazú, ahí un día la favor de Sasu de la 11 años por favor Sasu por 12 años mi taiti ando aceite la no me aceite se la hoja más la apolado. Claro, ella no quería en el interior, decir quería venir acá en la capital. ¿Vino? ¿Dónde se alojó primero? ¿Con quién? ¿Cómo vino él acá, Luis? Eu juego o sea ya por prueba mala Caguazú, cancha 15 de agosto es oye ese día Roberto, ese día Zacarías, estadio Prefese que acobre ayuda a o recoger la familia de talento como Matías ayuda a la Club Libertad. Esa caja la probabilidad como estudiado sus quejas. Na pensa dice lo ves ahí la hace tan nosotros la sabe tiempo cuando recoge la posibilidad la pero yo vamos a la ciudad de 15 hermanos y la o ya que la imponer la hasta botarse ahora yo te por la velo y coja mía la problema. Claro, no le dijiste no. Sí, entusiasmado por tu hijo que venga nomás acá Asunción. Sí, usted en la familia ni dice se mandó a poner la culo por madera dice se va para allá se manda para y dice voy a hacer entonces hay una posibilidad de la conexión ya pero la andeña ni no se había la está la satisfacción la pensión que se conecta en este roto pared la o aceptamos a ella hasta eso. Y él vivió en la pensión. Perdón, Luis, o vos hablaste con Roberto para que no esté en la pensión. ¿Cómo hiciste si vos estás diciendo si él no quería vivir en la pensión? No me he hecho de la pensión con Guarero. Apenas ese Roberto Paredes ni a dice por el problema de si se la gustaba y cuando este mismo examen se demanda hacerle y pase escuela mía completo allá ya volvamos. ¿Y vivió en la pensión? Sí, hubo pensión porque tenía y la pensión con un año anterior ya ayuda más por la semana ni la para vivir cada fin de semana allí sentado. Luis en 6 años Luis de los 12 ahora tiene 18 recién cumplido hace poco. Su crecimiento y lo que
Julio es disciplinado, obediente, o en algún momento dado te decía, espera, papá, no te apuren a tanto, sos muy fuerte conmigo, riguroso, ¿te planteó eso o no? No, de ninguna manera era tranquilo. Hoy legalmente de mera, voy yo preparar la jugada, hay posibilidad de jugar, me pasó la práctica, me hago yo, o proponer algo. Y especialmente al señor Lescano, ahí la agradecer y corregir orera jala Caguazú a la Paraguay. Decía uno de sus profesores decía que incluso pensaban que iba a ser medio gordito, pero terminó flaquito. Sí, y pero más de japonés la pelota azul de la misiente y está la campeón, no es la Caguazú, especialmente este Icuarú ahí, hoy ya fue hay una perejación del contrato, hoy ya fue este Icuarú, ya las años allá, pero mediante julio, después de 49 años, oye, conseguir la título a nivel nacional de fútbol de salón, bicampeón no, tanto mismo que viejo, no sé ahí. Acá Caguazú es casi 4 veces nacional lo ganar la título Altirón. Y qué bien, amigo, ya está, es un chico consagrado, se va, viaja mañana de Los Ríos, va Pedro Valdave, y ustedes, una vez que él vaya allá, ustedes le van a preguntar cuándo pueden ir a acompañar a tu hijo con tu señora. Sí, pero que la idea es nada, un mes de tal digamos o se ponen vamos, falta algo, firma de jugador, alguna cosa, mía, hoy va por la mano. Y sí, una vez que pues ya está todo acá, se hizo la prueba médica, lo y tu hijo. Ya aquella vez que iba a ser transferido. Sí, se mandó a y bueno, agradecer especialmente al club que está ahí, nace familia, por más agradecer, nace de esa estima que ahí se vaya a la federación de Ticuarí, ahí la inicia web, a la fecha de la familia, o sea, a veces hay otros padres de familia, la unidad formativa, especialmente el día de mañana, o se llama ahí, fecha. ¿Y qué te dijo Julio cuando se enteró que ya estaba todo, Luis? ¿Qué te dijo él y qué le dijiste vos cuando se dijo, bueno, la transferencia se cerró y me voy? ¿Qué te dijo? Se abrazaba y dice, papá, me concretamente la transferencia, dice, ya abrazado, a su abuelo, o sea, de que hace cosas, hacia de lo mejor, disfrutar, pues por la bandera, a mostrar las hojas, hablan de trabajo, tener cumpliendo la sueño, la meta, la demota, eso. En lo económico y en lo deportivo van las dos cosas, Luis, para ustedes, para él, para ustedes. Te lo digo con mucho respeto, va a haber un cambio en todos los órdenes porque es una transferencia récord. Tu hijo va a recibir lo suyo, lo que va a ganar en el Brighton del fútbol inglés. Me supongo que estará estudiando ya inglés y es así la vida, va a cambiar la vida. En libertad muy protegido, muy mimado, sabemos, pero ahora va a probablemente al fútbol más visto en el mundo que es el fútbol inglés, don Luis. Sí, ahí está ahí, se va el nivel de mañana de la ciudad, pero se orgulloso se agua la experiencia. Y sí, porque la edad que tiene, como vos decís, con ese nivel y lo que le espera después, que es realmente fantástico. Bueno, don Luis, entonces tu hijo primero se instala, ve y después se van ustedes para estar con él en Inglaterra, seguro. Sí, queda la idea, pero que se lo único mejor reina. Y bueno, Luis, un saludo al aire y mandarle un saludo muy especial a Julio, felicitarle de parte nuestra también, un triunfador y que sea lo mejor para él y toda la familia. Gracias, Luis, muy amable. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Gracias, Luis Enciso, papá de Julio Enciso, viaja mañana a Inglaterra.
a lo grande. La fuerza de la marca. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay? Diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900, contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelté, Camino Lucas, San Lorenzo. Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá. Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. ¿Cómo te va, Eddie? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? Un gusto verte. Bueno, contanos, Eddie Fleischmann, del partido de Perú, ¿cómo están viviendo ustedes ahora antes de lo que puede ser el Mundial? Contanos. Bueno, Arturo, con mucha ansiedad, tú sabes bien cómo son los momentos previos a un partido ahora sí determinante, porque todo lo que vino antes fue la eliminatoria sudamericana de 18 fechas, en la cual una caída te permitía en el siguiente partido levantarte, inclusive alcanzando ya por segunda vez consecutiva la selección peruana un repechaje. En la ecuación anterior era de ida y vuelta. Y me parece que por más que uno tenga confianza en la selección que dirige Ricardo Gareca, digamos, el riesgo se genera un poco mayor cuando todo se resuelve en 90 minutos o eventualmente en 120, un disparo de penal en una sola jornada. Un partido es el reino de lo impredecible. Hay confianza en el Perú. A mí en lo particular me parece que el oficio de esta selección peruana, jugando 2 eliminatorias, 36 partidos con todo lo parejo y duro que resulta la eliminatoria sudamericana, es una selección con más oficio que la de Australia, teniendo el Mundial de Rusia encima, teniendo 3 Copas América, llegando a semifinal, una de ellas a la final, la que se jugó en Brasil, anterior a la que ganó Argentina, con una continuidad de trabajo de Ricardo Gareca al frente del equipo. Me parece además que sobre el papel siempre el quinto de Sudamérica es favorito ante el quinto de Asia. Pero ese favoritismo ya sabemos bien que queda en el análisis previo, y en la cancha hay que plasmarlo en buen juego y sobre todo en el marcador. Ahora, Eddie, con relación a lo emocional, te lo repito, te lo digo, hablar con mucha franqueza. Nosotros queremos, en la mesa ya lo dijimos, en programas distintos, que nosotros nos encantaría Perú, que esté en la Copa del Mundo. No es que se subestima a Australia, no hay exceso de confianza en el partido de hoy, Eddie. Quizás en el público puede haberlo, por el análisis que he hecho yo, que trato de ser lo más objetivo. Soy muchas veces, digamos, claro en que Perú no es favorito en determinados partidos, pero en este partido creo que lo es, como lo sería cualquier representante de Sudamérica, te lo aclaro, no porque sea Perú. Ahora, en la afición hay una gran ilusión de que se repita la clasificación al Mundial por segunda vez consecutiva. Hay esa sensación de que el equipo va confiado, va enfocado, pero si te hablo a nivel del plantel de jugadores y el comando técnico, yo creo que Ricardo Gareca y el mismo plantel tienen suficiente experiencia para saber que los partidos hay que trabajarlos, hay que sufrirlos, hay que exigirse, hay que tener cabeza fría y corazón caliente para afrontarlos. Esta es una final, y una final siempre es impredecible, y creo que los mismos jugadores lo saben, más allá de que puedan tener confianza en sus propias facultades. Yotun no juega. Yotun no juega. Terminó, digamos, en las prácticas recientes con molestias en una pantorrilla. Lo reemplaza Christopher González, que es jugador de Sporting Cristal, anteriormente jugó en Colo-Colo de Chile. Y en cuanto a su presencia en la selección, a Ricardo Gareca le ha dado buenas respuestas. El público, ¿cuánta cantidad de público peruano en Doha? Bueno, ayer hemos visto imágenes de plazas cataríes llenas de peruanos, como si fuera el Mundial de Rusia.
se calcula que en el estadio debería haber no menos de 20.000 peruanos. Ya hay antecedente incluso en el Mundial de Rusia, que era una cifra altísima en los partidos jugando Perú, Eddie. Sí. Estuve yo en los partidos que jugó Perú en Rusia y en todos los casos había no menos de 40.000 peruanos. Es decir, a Rusia en total fueron 60.000 peruanos. Más o menos la mitad es del Perú y la mitad es de Europa, desde el lejano oriente, desde Japón, donde hay una colectividad peruana importante. Y yo creo que ahora en Qatar debe haber muchos que fueron desde el Perú, pero debe haber muchísimos que se han acercado desde Europa, el Medio Oriente y Asia, ¿no? Y bueno, vamos a estar todos esperanzados en Perú hoy, Eddie, sabés que es así. Y bueno, el partido arranca a las 2 ante Australia en Doha. Lo está diciendo vos con el debido respeto, pero pasando Perú. Un momento futbolístico y emocional. Concentrados al máximo los jugadores, Eddie, ¿no? Absolutamente, Arturo. Y te voy a decir algo más. En esta eliminatoria hubo la peculiaridad que se inició el proceso sin público en los estadios. Y nosotros los latinoamericanos somos muy querendones, necesitamos a nuestra gente cerca, necesitamos el abrazo y el aliento de nuestro público. No sé si en otros lugares, Europa o la propia Australia, hay tanta necesidad y hay digamos, ese factor de la inyección anímica. Pero yo creo que es muy importante que a la selección peruana lo acompañen los hinchas allí donde va. Y en este caso no va a ser distinto, y me parece que puede ser un factor extra deportivo que le dé un valor agregado anímico al equipo a la hora de afrontar este duelo. Después de todo, Perú ya jugó partidos con la soga al cuello, ante Paraguay en la eliminatoria anterior en Asunción, donde pudo ganar, ante Ecuador en Quito, ante Colombia en Barranquilla ahora, ante Ecuador sufriendo en Lima, ante Paraguay obligado a ganar, y creo que Ricardo Gareca consiguió hacer que este grupo sepa la rutina de lo que significa jugar al filo de la navaja, al borde y al límite. Y espero que hoy responda de acuerdo a esos antecedentes, ¿no? Y bueno, vamos a estar a la expectativa de un abrazo del aire, gracias por tu tiempo, lo mejor indudablemente, y ojalá Perú clasifique al Mundial. Chao, Eddie, gracias por tu tiempo. Un abrazo, Arturo, saludos para toda tu audiencia, un gran abrazo para todo Paraguay. Gracias, muy amable. Esto decía Gareca ya antes del partido. Estamos hablando lógicamente ahora. Estoy acostumbrado. Un segundo, Gareca, un segundo a Gareca. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? Buen día. Bueno, Miguel Cardona, ¿qué es lo que te asombra de lo económico en Olimpia, Miguel? Cosa que no sabías. Ya no me asombra más nada, Arturo. Ya no me asombra más nada. Ya no me asombra más nada. A mí ya no me asombra más nada. Ya estoy curado de espanto. Y no es que vos vivías 24 horas en el club, frente al club, tu familia te decía, vení para acá, me quedo, veo los papeles de noche, madrugada, a cualquier hora. ¿Y se te escapan cosas, Miguel? Siempre se escapan cosas, siempre hay de todo, siempre hay sorpresas que siguen apareciendo, pero bueno, es parte de la lucha, Arturo, ¿qué te puedo decir? Es parte de lo que hacemos, pero estamos luchando, estamos buscando cosas, trabajando, sacando herramientas nuevas. Ahora hemos aprobado los palcos, se aprobó el jueves el tema de los palcos en comisión directiva. Ya estamos trabajando, no hay otra manera que seguir empujando y ver herramientas diferentes. Y vamos a apelar a todo el pueblo olimpista que ayude, que colabore con diferentes herramientas. Una de ellas es la construcción de nuestros palcos, ¿verdad? Que la verdad que va a ser un orgullo y una gran satisfacción para nosotros. ¿Cuándo comienza la construcción de los 200 palcos en total, digo, Miguel? Mira, te cuento un poco, Arturo, si me permitía hacer un poquitito de historia, porque es importante hacer un poco de historia. Nosotros, como veíamos esto, nosotros sabemos que no tenemos recursos económicos, no tenemos forma de sacar más deuda y menos endeudar aún más el club. Pero para que una institución funcione tiene que andar sus tres áreas que tenemos que cuidar siempre: el área deportiva, los jugadores, cuerpo técnico, el área de lo que es la parte financiera, ir ordenando todo lo humanamente posible, y la parte de infraestructura. Para que crezca una institución necesitas cuidar esas tres patas. En el parte de infraestructura, ¿cómo vos vas a crecer si ya no tenés más de dónde obtener más crédito? Ya no hay forma. Entonces buscamos una figura diferente, una figura llamada la concesión, donde venga una empresa que arriesgue, que ponga su capital
que esté dispuesto a hacer conforme al proyecto que a nosotros nos interesa. Definimos un proyecto, se llamó una asamblea, se aprobó, yo lideré esa asamblea donde se aprobó este tema de la concesión de los palcos. Se hizo un proceso licitatorio, ganó una empresa que es Victoria Desarrollo Inmobiliario y se firmó el contrato. Y sobre esto tenemos un esquema donde ellos tienen 8 años de explotación y tienen que hacer una inversión que ronda los 8 a 10 millones de dólares. Y el club, por este tema, cobra un 5% de los palcos y del palco hasta el palco 120. Del palco 120 al 200 se queda con el 70% del negocio. Eso fue te daba un resumen porque fue más largo que esto, ¿verdad? Realmente fueron negociaciones duras. La idea original era hacer 120 palcos, pero como yo le dije, si ya está hecha la estructura, si ya está en la fundación, y que es lo más, yo te pido, vamos 2 niveles más, pero que esa parte ya sea para el club diferencial. Quedó en un 70% para el club, 30%. Si se logra hacer todo esto, si vendemos todos los palcos, entonces creo que más o menos el club le va a generar en un año 3 millones de dólares. Vamos a tener un palco que va a estar la familia orgullosa, va a estar contento con un servicio espectacular. En breve estoy toda la descripción técnica, pero también a partir de los 8 años, sin haberle endeudado nada al club, vos vas a tener 200 palcos a un promedio de $10,000. Significa 2 millones de dólares al año que le va a quedar al club también, aparte que ya va a tener el estadio mejorado y con todo lo que tiene que hacer. Va a ser un ingreso recurrente al club de 2 millones de dólares. Como mínimo, si seguís cobrando 10,000, si cobras 15,000, que es lo que cuesta hoy lo que están en preferencia, y estamos hablando de 3 millones de dólares que le pueden generar al club año a año a partir del año 8. Pero el Olimpista ahora ya va a tener un estadio. Y este estadio contempla 8 niveles, va a tener, donde hay una zona comercial, un gimnasio, la segunda una zona gastronómica, aparte hay 5 niveles de palco de 40 unidades con cada uno con capacidad para 9 personas, en total 200 palcos. También vos podés, como te dije, hay un palco de 9 personas, pero hay otros que si vos podés ir hasta 4 palcos, vas a tener una capacidad de 32 personas. Por ejemplo, viene una empresa grande que está interesada en tener y ayudarle a sus clientes, ofrecerle las entradas, entonces compra esta empresa. Vamos a tener también un área VIP, hay un 6º nivel, o sea, el último nivel donde tenemos una vista de 360 grados con una terraza, con servicio gastronómico. Tiene 2 escaleras que recorren los 8 niveles, 3 ascensores con una capacidad de 12 personas cada uno. Y el primer nivel hay una tienda Olympia Store, un gimnasio amplio. Vamos a tener también a la entrada una pileta de 25 por 25 con una pileta que se llama de calentamiento, que es única en el país, de 25 por 25, climatizada. O sea, estamos haciendo todo. En total va a haber 10,720 metros cuadrados de construcción. Los palcos, como palcos, van a llevar 5,390 metros cuadrados. La capacidad, teniendo estas 9 personas, va a estar en el orden de 1,800 a 2,000 personas que van a estar en palcos sentados. O sea, realmente algo de primera. Y estimamos que el proceso de construcción, de que el tiempo va a estar entre 20 a 24 meses. ¿Cuándo puede arrancar esto? Y ahora con esto, para que vos entiendas cuál es la etapa contractual. Se licitó, nosotros hicimos este proyecto, los contratistas vieron, se ganó y ahora estamos ajustando el proyecto a satisfacción de ambas partes. ¿Cuál es cómo quiere el Olimpia? ¿Cuál era el tamaño de los ascensores? ¿Cómo van a ser las escaleras? ¿Cómo van a ser la circulación interna? Hemos previsto todo eso, entonces ahí recién ahora vamos a darle la orden de inicio. Una vez que se cerró todo este proceso, que aprobó comisión directiva, ahora le voy a reunir con el contratista, le pide carta. Muy bien, ¿cuándo arrancamos? Vamos a hacer ahora un lanzamiento oficial comercial grande con una cena. Ya hay una alianza, se está trabajando con 1 o 2 bancos para que los socios puedan ir a descontar esto. Bueno, significa que ellos pagan su plata ahora, sino que se va y un banco le va a financiar los palcos. Estos fondos van a ser todos destinados en una cuenta fiduciaria, específica solamente para este proyecto. Ya estos fondos no se van a tocar, no se pueden tocar, para garantizarle que esto sí o sí se va a hacer. Y estimo yo que una vez se cierra todo esto, se presenta a la municipalidad
y ellos nos dan la viabilidad para empezar el proceso de construcción, que estimo yo en 3 a 6 meses. A lo mejor si somos más rápidos, si apuramos, podemos tener en ese tiempo el inicio de la palada inicial. Y cuando hagamos esto, Arturo, la idea nuestra es que aparte de esto, como esto vamos a hacer con deuda cero para el club, vamos a ampliar sí con fondos del club las 2 graderías, porque no puede ser que hagamos palco nomás y nos olvidemos de nuestra gente. Vamos a estudiar también las graderías, vamos a llegar hasta el césped y la preferencia vamos a llegar hasta el césped. Y el césped mismo, yo quiero mejorar nuestro césped, quiero mejorar el drenaje y quiero poner el mejor césped del Paraguay. Cuando habla Miguel, esa es la idea. Está bien, de la construcción técnico para cada ramo, como se dice. Pero en la infraestructura propiamente dicha, en lo que querés, ¿es la misma empresa la de los palcos y lo otro? No, lo otro es diferente. Es otra los gente. palcos es una empresa que ganó. ¿Y lo otro? Otra gente está buscando 2 o 3 presupuestos. Pero queda a cargo de Olimpia. Olimpia hace eso. Eso sí va a hacerlo. Ese y la cancha es a cargo de Olimpia. Y estimo yo que puede ser una inversión de $1,5 millones, $1,200,000, $1,5 millones, hacer todo eso y tener un nuevo estadio. Vamos a tener un estadio que va a ser un lujo. Va a estar en el orden, cerca de 25,000 personas van a poder ¿Y estar. cómo, Miguel, si Olimpia no tiene dinero? Los otros entienden perfecto lo del palco. Es como tercerizar, dijiste, después de los 8 años Olimpia dueño de los palcos, así dijiste, ¿verdad? Así mismo, bueno, tal cual. Tal cual, y de ahora tiene un porcentaje por arrendamiento de cada un porcentaje de los 120 primeros palcos, sí. Pero de los últimos 80 se queda con el 70% del negocio. Y lo primero es 5%. Nos quedamos con el primero 120 palcos, el 5%. Bueno, hasta ahí se entiende clarito el tema económico, responsabilidad del que lleva adelante el proyecto. Si Olimpia no tiene un centavo partido por la mitad, ¿cómo va a tener plata para hacer lo que quiere? Si Olimpia tiene que financiar. Y voy a hablar con expectables socios que le quieran ayudar aquí. ¿Cuánta plata lleva eso? Voy a yo. $1,5 millones, estimo yo. Y bueno, pero tenés que tener apoyo y si no, si Olimpia no tiene dinero. Y voy a tocar todas las puertas. El Olimpia lucha. Voy a tocar todas las puertas necesarias. Porque una vez que hagamos, una vez que ya está, ya tenés que hacer de una vez todo. Y nosotros tenemos, el problema, Arturo, nosotros aparte de esta deuda que hemos reestructurado, nosotros tenemos un flujo de caja complicado y aparte tenemos los 12 millones de demandas FIFA. Pero igual voy a empujar, vamos a sacar, vamos a tocar puertas. Hay gente que quiere, que yo estoy seguro que si me voy tocamos las puertas y le mostramos la serial. Bueno, espera, Miguel, golpear la puerta y te dice que te atiende, una manera de decir, nada más que una metáfora te dice, mira, Miguel, no estoy en condiciones. ¿Sabes qué pasa en tu vida y en tu espíritu y en tu alma? Es expectable que te diga, no tengo ahora. No puedo, no es que no tengo, no puedo ahora. Gracias y tocaré otra puerta. ¿Y dónde está tu...? Entregarme nunca. Gracias le diré y ya toca otra puerta. Así nomás todo eso. ¿Y cuánta gente tenés que te puede decir? Y estamos estructurando, voy a armar un equipo. Para así como un equipo para eso. ¿Tu mandato cuándo termina, Miguel? ¿Tu mandato cuándo termina? 2024. No, es muy riesgoso. Pregunto desde afuera, no lo tome a mal. ¿No es muy riesgoso lo que está haciendo a título personal, endeudar al club con toda la deuda que tiene? ¿Endeudar qué? Y si los socios te dicen, mira, y vos tenés que decir, bueno, alcancé este dinero, pero me falta 500,000, ¿qué haces? ¿Vas a vender jugadores? Entonces no tenés, o sea, tenés que vender. Y en un momento dado vamos a vender, obviamente, si hay una buena oferta y de un buen precio, vamos a vender. Vender apurado así, no. No, ya sé, pero va a tener que recurrir en caso que, nomás te digo yo, no hay ya respuesta a la vamos a tener que recurrir, lógico, es parte de esta industria, es parte del negocio de vender jugadores, es parte de esto. Solamente que yo creo que tiene que ser a un buen precio y en el momento adecuado. Lo de Zárate, así que de 2 millones y se lo llevan. Así leímos también que está ahí, aparentemente está eso metido dentro. El 50% de un empresario Montes, ¿verdad? Español. Montes. Español. El que lo trajo a Huiza. El que lo trajo a Huiza Cerro, es el mismo. El mismo. Yo no lo conozco, pero escuché ese nombre. Sí. ¿Y qué hace? Cuando pregunté cuánto es nuestro 50 y quién tiene el otro, del Monte, wow, dije, bueno, ya está. ¿Y qué hace si te sacan? No te sacan, te dice, bueno, acá están nos vamos, queremos jugador, Zárate. ¿Qué hace? ¿Y qué voy a hacer, Arturo? No sé, ¿qué te puedo decir? Luchar, como siempre hacemos, hacer lo humanamente posible para que esto
para que sea lo mejor para el club. El club siempre poner primero y buscar la manera de luchar por nuestro club. Cada vez que encuentro, que te poses. Después vamos a ir a los jugadores, Miguel, dice Arturo, los precios de los palcos, los socios queremos saber, por favor, decirnos por los precios de los palcos, Miguel. Y vamos a lanzar oficialmente en una noche que vamos a hacer un plan comercial. Pero te digo un promedio, estamos ajustando los últimos precios con la empresa contratista. Pero estimamos más o menos como promedio, te digo, porque está ajustando, más o menos iba a haber 3 precios, lo que están más a los laterales. Esto va a ser sobre la platea, digamos, para que vos entiendas. No donde físicamente se van a construir los palcos, hacia la platea, hacia Pitiantuta sería. Los que están más a los extremos van a estar en el orden de $8,000 por mes. Los que están un poquitito más en el medio, 10,000. Los que están bien en el centro de la cancha, 12,000. O sea, esa es la idea. Así como enfrente, hoy las preferencias que están del otro lado, sobre, digamos, preferencias, los palcos sobre preferencias, estos están en $15,000 por año. Estas como son, pero son para 12 personas sentadas. Como estos son más chicos, estamos sacando un valor un poco más económico. ¿Cómo se paga? ¿En cuotas? ¿O en una parte importante? Ellos se van, se hacen, no paga el club, le pagan a un banco. La idea es que se van, firman y un banco le financia. Porque tampoco no es por un año. La idea es hacer por 8 años. O sea, cuando uno toma un compromiso es por 8 años. Vamos a lanzar, esa es la idea. Y hay un compromiso, no la palabra, una cosa va de la mano con la otra. Futbolísticamente bien, el equipo gana, suma, los asociados, los que se van a asociar o no socios van al palco. Pero va a depender mucho del rendimiento del equipo, cómo vaya, porque una cosa lleva a la otra, Miguel, y vos sabes. Yo sé, Arturo, pero confío mucho en que estamos haciendo las cosas bien. Confío mucho en que futbolísticamente Olimpia está en el camino correcto. Confío mucho en que yo veo lo que es el entrenamiento y la intensidad del entrenamiento. Es tremendo, una velocidad, tanto a veces que le digo que yo termine el entrenamiento porque se dan con todo. No hay titular, suplente, uno le quiere sacar el puesto al otro, una hambre, eso me pone muy contento, porque por otro lado me preocupa cuando agarre en tan fuerte ahí en las trancadas por la pelota, es impresionante. O sea, realmente estos jóvenes que también piden su espacio, hay mucha hambre y eso me da mucha esperanza. Y hoy saben que no hay titulares y que todos tienen que cuidar su puesto y que hay jugadores nuevos. Inclusive que hablé con uno de estos dos que vino, que me dijo, presidente, que fuerte está Olimpia. Eso es, se siente lo que es el Olimpia. Brian Hugo. Bueno, vamos a entrar con uno de ellos, no quiero decir el nombre, uno de ellos, el impresionante presidente, lo fuerte que está Olimpia. O sea, entonces nota que esta vienen de un fútbol competitivo, uno del fútbol argentino, otro del fútbol brasileño. Saben lo que es el Olimpia, está muy bien el Olimpia, eso me pone contento. Y vamos a salir con todo, vamos a tirar el clausura, vamos a pelear con todos estos partidos que nos quedan en el campeonato local, también tenemos que sumar todos los puntos, y obviamente la Sudamericana ante un equipo complicado. Veo que la acaba de ganar Fluminense por 2-0. Sí. Allá me empezó a preocupar más todavía, me preocupé más todavía. Zárate te tomás de la cabeza con Luis Zárate, 2 millones se lo llevan. ¿Y qué te puedo hacer tú? Una de las sorpresas más. Si vos no preguntás, no te dicen. No, la verdad que viste que son jugadores que también están entrando de las inferiores. Tenemos que ir perfeccionando nuestro método también en eso. Antes de hacer hay que mejorar, es lo que hemos dicho. Sobre todo, esto es la ley de la vida, aprende o sufre. Tenemos que aprender y ver cómo hacer antes de subir los jugadores a veces a primera. Hay que ir mejorando, revisando todo tener una política sobre todo eso como club. Bueno, caso Zárate, caso Saúl. Yo no discuto que algunos se puedan quedar con un porcentaje, solamente que el club debe tener siempre la mayoría. Esa es mi política. Bueno. El club siempre debe tener ya la mayoría acá en adelante. Pero lo está diciendo vos que el 50 es de Olimpia, el 50 no es un empresario Montes, que fue que también participó en la transferencia de Dybala en Argentina, fue el de Huiza cuando lo trajo a Cerro. Saúl, lo de Racing es verdad, te dijeron esto hay, no hay nada, Saúl Salcedo. Y mira, vino otra uno de los representantes, me llamaron y me hablaron. Y le dije, mira, si no es un precio que realmente rompa el mercado, no me interesa. Y hoy Saúl es muy importante para nosotros. Tiene que ser un precio muy importante, si no, no justifica. Saúl tiene el 50 de Olimpia. Tenemos otro. 50 tiene. Sí. ¿Y 50 Huracán? Sí.
Sí. Y eso que te vino ahora es oficial, te dijeron queremos llevarlo por esto y dijiste vos no, así ni hablar. Todavía no oficial porque quedamos en hablar hoy con la gente ¿De Racing? de Racing. A mí sí mismo. Todavía no pude hablar con ellos, pero Si vos decís si no hay oferta buena no se va, ¿qué decís vos? ¿Le decís andarte a hablar Racing o no? no. Mi intensidad, te digo, no quiero mis jugadores en este Sí, momento. pero ¿para qué atender si vos decís que que no? Porque si a vos no te interesa, ¿para qué va a atender? Y por tema de educación también tenés que hablar. Está bien. Siempre a veces te llama que quieren hablar. Yo trato de ser siempre respetuoso con las personas. Trato de ser, hay que ser respetuoso con la persona, pero duros con el, respetuoso con la persona, pero duros con el problema. Bueno, pero Reggie te está esperando para no unirse, dijo al aire. No. Y si trae algo interesante para el Club Olimpia, siempre voy a escuchar. Yo voy a poner el Club Olimpia delante de todo. No, digo por Aguilar, y esos Regis Aguilar y demás cosas. Recalde está para volver. También Regis dijo que gracias a su gestión se quedó Recalde. Por eso nomás. Para una charla con el empresario, con el representante. Y siempre que sea, ya lo dije, dentro de un marco de respeto y que le traiga algo que le agregue valor a la Olimpia, nosotros tenemos la puerta abierta. Todo lo que sea que le ayude a la Olimpia, bienvenido. Bueno, caso de Derby González, lo de Libertad, trascendidos, rumores, ¿qué es lo que hay? No hay nada, absolutamente nada. ¿Y si te ofrecen 6 millones por el 50, qué haces? Mira, Arturo, Derby es un jugador extraordinario. Yo no tengo en este momento, no quiero hacer suposiciones de cosas que no existen. No existe nada, nada existe. No existe nada. ¿Y de dónde sale eso? No sé, ni idea. Bueno, el caso de Agustín Andrade que dijo que hay que echarlo a pulsarlo, otro vato. Mira, el jueves pasado, da una cronología, hice reunión de comisión directiva, donde tocamos un montón de cosas. Después de 15 días que estamos teniendo, le dije, mira, este es el escenario, así tomamos club para recordarnos cómo se tomó, cuáles eran los jugadores, cómo estamos hoy, cómo hemos pagado el salario y cuáles son el escenario acá a fin de año, que es un escenario complejo. Y acá a fin de año encima tenemos la demanda FIFA. Después te tocó el tema del proyecto, se aprobó todo esto. Siempre como orden del día, ítem 2 se leen las notas recibidas. En la próxima reunión de comisión directiva, esto leí, la verdad que leí en un WhatsApp las notas. Vamos a analizar, se va a tocar y se analizará como corresponde, porque recibimos cantidad de notas de todas y como todo socio tiene derecho a presentar una nota y nosotros analizar como comisión directiva qué es lo que se hace o qué no se hace. Si hay méritos, si hay... Esto todo lleva... Nosotros somos administradores temporales de una institución. Los socios son todos los dueños de ti. Cada uno tiene su opinión y cada uno emite y nosotros tenemos que atender y estudiar si amerita o no hacer las cosas que se tienen que hacer. Te lo digo conceptualmente, Arturo. Esa es nuestra función. Obviamente la próxima reunión directiva se va a analizar. Pero vos no querés opinar nada a título personal. Primero se analiza. Obvio, Arturo, como vos harías. Nosotros somos institucionalistas y está el mecanismo, hay que ver, hay un montón de cosas que analizar. Yo trato de ser institucionalista y siempre poniendo el club por delante de todo. Miguel, vos sabés que está a aprobarse 5 cambios en el campeonato clausura, ¿sabías? Sí, leí eso. Yo creo que porque si en todos los lugares se hace lo mismo, debería ser, no sé, yo no le veo mayormente inconveniente. Ya la Libertadores así, y todos los torneos nacionales, ¿no? Sí, pero... Olimpia se va a adaptar a cualquiera de los otros, es que no. A Olimpia le conviene también tener 5. Te digo mi lógica, sin haber hablado con Julio, a lo mejor Julio me dice, me reta pues por haber dicho algo, pero mi lógica es mientras más opciones tener, podemos buscar más jugadores. Está bien, pero yo tengo una cantera de jóvenes brillantes que piden espacio. Está bien. No, pero se va a jugar con 5 cambios. Cocker Costa, que estaba consultando Miguel, le puede ser incluso de un año usando 3, pero es inminente que se apruebe los 5 años ya para los 5 cambios para la clausura. Incluso los suplentes aumentan cantidad de suplentes en la modificación que hace ahora la IFAP, dicho sea de paso. El tema de este chico que va a debutar en Olimpia, te dijeron que debuta Alan Gabriel Paredes, ¿quién es? Lateral izquierdo, muy bueno, muy interesante. ¿Hablaste con él? Muy interesante.
No, pero lo vi entrenando. No hablé personalmente, lo saludé, sí, pero no hablé personalmente. Mano a mano no, pero lo saludo como le saludo a todos siempre. Y está porque Tito está todavía en proceso de recuperación, está haciendo trabajo diferenciado en la cancha. Entonces, ya tenemos una cantidad de jóvenes brillantes que saben que tienen una oportunidad única para mostrar sus cualidades. Bueno, la entrada... ¿Se cortó? Se cortó, ya volvemos. Miguel Carlos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout resulta ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y vasacuosas sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Día 12 millones Miguel Cardona que Olimpia tiene que pagar en diciembre, enero lo dijiste vos. Están las demandas de Nicolás Domingo, por ejemplo. ¿Cómo está ese tema, Miguel? Y está avanzando en la cifra, estamos viendo ahí qué hacer con eso. No sabe qué hacer con eso. Sí, tenemos que sentarnos y trabajar en un grupo, la verdad que es complicado. ¿Cuánto ganaba Nicolás Domingo por mes? No recuerdo, creo que está en el orden de 40 y pico, 50.000 dólares. 50.000, ¿cuánto ganaba Polenta por mes? 55 y creo que los dos últimos años se fue, en el contrato sí seguía cuando era 60 o 65.000 dólares. ¿Cuánto cobraba de mayor por mes? Eso no sé, Arturo. Yo no conozco, ya no estuve en ese momento. Pero llegaba a ganar mucha plata. Por lo que leí en los medios, que estaba cerca de 200.000. ¿Y el abogado que quiere cobrar? Su representante, digo, no él, ¿verdad? No, los dos quieren cobrar, los dos tenemos demanda. El representante tenemos demanda y por el jugador tenemos otra demanda en FIFA. ¿Y cuánto es la demanda de Bayor? Creo que ronda los 500.000 dólares. Sí, ¿y el representante o intermediario que lo trajo? Creo que está a 500, no me acuerdo, 500. Y con la de Bayor ya hay 1 millón. 1 millón. Sí. ¿Eso es por deuda, por incumplimiento del salario mensual? Así mismo. Bueno, te va a construir todo campo nuevo, todo va a ser afuera del palco y hay que pagar. Eso es lo que vos sabés todo el día. ¿Cómo se paga? Sí, y vamos a ir ajustando lo humanamente posible, lo que se hace. Ahora con el Chelo Tía arriba firmamos el viernes, cumplimos el viernes. Está haciendo lo que podemos, ¿verdad? Aquellos que son muy grandes realmente escapan a nuestra realidad actual y tenemos que sentarnos a pensar. ¿Le dijiste vos, Daniel Garnero, comprendernos, Daniel, por la deuda o no? Le dije y conoce la situación del club. Conoce y es muy comprensivo, hemos hablado, no, la verdad que a lo mejor por cuestión de tiempo, nomás la semana pasada no nos pudimos sentarnos a cerrar. Pero la voluntad y de ambas partes de buscar el bien común. ¿Cuánto significa la deuda? ¿No querés decir cuánto reclama Daniel? No quiero, no vale la pena, por respeto no vale la pena más. Esto sí es importante. ¿Y los asistentes de Garnero? Están también de Dani. Yo le di una propuesta para él y todos sus asistentes y iban a analizar y creo que esta semana a lo mejor podemos tener novedades sobre eso. Y bueno, y vas a golpear las puertas para la construcción y tener día 12 millones de dólares y tu mandato termina en el 2024. ¿Y qué en tu mente qué pasa ahora? ¿Cómo todo junto entra? No sé, batalla, como yo digo. Mañana tengo una batalla al Emiliano, después tengo que hoy pensando cómo llego a fin de mes. Hemos cubierto todo y una vez que pagar y terminar el mes, empezar otra vez de cero y tener que generar $1 millón por mes. ¿Y lo de Mateo Gamarra? Esa es la realidad. ¿Mateo Gamarra? ¿Qué pasa con Mateo? Y le deben... Jugador extraordinario. Sí, pero tienen que pagarle 300... ahora, y el viernes se pagó una cuota. El viernes se pagó una parte ahí al club.
Me olvidé de contarte eso. O sea, ya tanta cosa tengo, ya se me pasa. El viernes le pagaron una cuota. Sí. Y deben 3 atrasadas. ¿Te debe Y estamos llevando, sí, pero demostramos que tenemos voluntad de pago, que queremos ir arreglando y que hay que tener paciencia. ¿Qué tomás para el estómago? ¿Qué tomás para el estómago? ¿Algún protector? ¿Cómo se llama eso? Protector gástrico que estás tomando, veo. Tereré con yuyo. No, protector gástrico. ¿Estás tomando Miguel Cardona, sí o no? No. Yo para dormir sí tomo alguito siempre. Para dormir sí tomo alguito. ¿Alguito te hace para pasar? Dormir. Para dormir nomás. No, un moderador toma. ¿Y qué te dice tu señora? No Tu señora te dice, deja de tomar, Miguel. Niki, ¿qué te pasa? Deja de tomar, te dice. No, pero un moderador, no es un traguito, un remedio, que si no las revoluciones no me dejan dormir. Pero vos sos consciente, la deuda que tiene Olimpia y lo que vos querés construir, que el público Olimpia pregunta, todo está muy bien. El olimpista es así, el olimpista es loco. ¿Qué te puedo decir, Arturo? El olimpista es así, el olimpista es loco. A pesar de todos los problemas, a pesar de todo eso, queremos seguir empujando adelante y vamos a sacar entre todo el club adelante. Ese es el espíritu del olimpista. No si me voy a quedar quieto, me voy a morir. Prefiero morir haciendo cosas. Peleando, luchando, sacando, vamos a hacer esto y vamos a hacer nuestro estadio y a lanzarlo, falta y pedazos, algo, buscamos una herramienta y después a conseguirse $1 millón y pico de dólares para que nuestro estadio quede como un estadio espectacular. Imagínate lo que es tener un estadio de cerca de 25,000 personas, hermoseado, con patio de comida, con todo. ¿Y sabes cuánto le va a costar al club? $1,5 millones. ¿Dónde existe eso, Arturo? ¿Viste alguna vez? No, pero vos tenés 1.500.000 si no tenés. No tenés ni 1.500.000. No tenés. Pero voy a conseguir. Al Olimpito $1,5 millones voy a conseguir. Con toda la demanda encima, palco a palco, demanda, pagaré, esto se hace. Vamos a hacer ahí, así es. Vamos a hacer. Vamos a aguantar la batalla y vamos a luchar por los otros, pero vamos también a mejorar nuestro país. Eso sí. Vamos a hacer. Y el estadio, una vez que se apruebe la municipalidad, lo dijiste, Olimpia, queda parado. En su cancha no juega. No juega. Y cuando 24 meses. Y si cuando vayas a la reelección dirás, señores, este es el estadio de mi reelección. No, yo ni pienso en eso. Yo ahora pienso en mi día a día, en hacer las cosas todas así, salvarlas. Ni pienso en lo otro. Ahora estoy pensando en mi batalla, en mi cómo llegar a fin de mes, después cómo llegar a fin de año, cómo salvar el tema de la FIFA. Ese es mi batalla. Y bueno, Miguel, hablamos de todo, en lo deportivo, en lo que ahora viene Goianiense. Vos sabés que hay que eliminar a Goianiense para meterse en siguiente fase en lo deportivo y económico, y como vos decís, una batalla más, Goianiense. Complicada batalla, dura batalla, de equipos que están dando bien, y que estuve mirando y hablando con Julio, que tiene 2 volantes internos por izquierda y por derecha rapidísimos, y tiene un muy buen número 9 y un muy buen número 10 también. Churini está ahí, Miguel. Churini hay otro también, bueno. 2 son. ¿Cuánto muy buenos, muy rápidos, muy peligrosos. El partido es el 30. ¿Cuánto Olimpia piensa recaudar ante Goianiense? No pienso en la recaudación, te lo dije. Pero hago precios accesibles porque quiero que se viene y que hagamos pesar la mayor cantidad de gente, porque la localía, nosotros buscamos la gloria sobre todo. Eso es lo que buscamos. La gloria. Hicimos precios económicos para que vaya y que se llene ese estadio. También se entiende, vos querés el público como en los partidos que reviente, pero vos sabés muy bien que hay que avanzar en la Sudamericana. Que las dos cosas van. Hay que luchar. Nunca yo creo en el modelo que algo obligado. Lo obligado nunca funciona. Hay que ir luchando batalla a batalla. No, lo obligado nunca, para mí no funciona este método de presión. Acá hay que estar convencido de que hay que salir a pelear del minuto 1, pero nunca obligado a nada. Hay que luchar. La vuelta de Recalde, como ves, recuperadito está. Contento. A ver, lo vi a Pollo Recalde entrenando bien, lo vi a Antolín también con su jerarquía en un entrenamiento impresionante, como sigue jugando y sigue con una claridad en la salida. O sea, ojalá que Richard esté, no sé si juega o no mañana. En un principio Julio me dijo que posiblemente los que viajaban no iban a jugar este partido, pero al final ellos mismos quieren jugar, entonces ya es una decisión de Julio que va a hacer.
Y cuando lo viste Eso es lo jugar bueno, mis a jugadores Derlis, quieren jugar, increíble. cuando lo viste jugar a Derlis y a Richard en la selección así como lo hicieron, sacaste pecho. Dije, acá están, estos son los grandes jugadores, los dos, el mejor mediocampista del fútbol paraguayo y el mejor delantero del fútbol paraguayo. Lejos, lo vengo diciendo desde hace rato. Sacaste pecho. Sí, la alegría al primer gol cuando jugó allá contra Japón y después lo que jugaron los dos contra Corea fue espectacular. ¿Y vos esos partidos ven compañía o ves solo, concentrado? Solo, de repente, a veces solo. Es variable, a veces solo, a veces con amigos. Así. Y bueno, y con amigos, y lo dijiste anteriormente, el tema de los empresarios. Olimpia quiere una vida institucional donde la casa será respetada, dijiste. La casa será respetada y todo tiene que ser el mayor porcentaje, todo tiene que quedar para Olimpia. Olimpia tiene que sacar el mayor, como yo no te diría provecho. Olimpia siempre tiene que llegar la mayor parte de todo. Y pegaste en la mesa cuando dijiste, puta, 50% es de Olimpia, 2 millones, perdón, la rescisión, esa vos no sabía de Luis Zárate. Esa no sabía, esa me enteré hoy. ¿Y qué haces? ¿Te moriste de todo, no sabes qué hacer? Hablando, ¿Qué voy a cortar la cabeza. Convivimos con lo que hay, a veces hay cosas que no se pueden cambiar. Y pensás que no se pueden cambiar. Y pensás que te van a decir, acá está la rescisión, 2 millones, nos llevamos a Zárate. No estoy ni pensando en eso, Arturo. No, pero te pueden decir, en tu mente tiene que estar, vos sos consciente de eso. Sí. 2 millones y te llevan Zárate, vos sos consciente si ya te mostraron los documentos, los papeles. ¿Que iba a ser despedida para él o no? Siempre, mira, a todos se le va a cuidar. ¿Cómo te duele? ¿Te duele? Sí, que por todo lo que cosas que no quisiera que sea otro escenario, pero me encuentro con este escenario que se puede hacer. Y bueno, Miguel, hablamos de todo, disculpanos tanta charla, tanto tiempo, pero creo que tu mensaje va directo al público olimpista, entiende lo que querés y sacan sus propias conclusiones del presente de Olimpia, lo que viene en cambio institucional para un estadio modernísimo, como vos lo estás diciendo vos, y de cara a la competencia internacional. Así mismo, Arturo, y vamos a hacer un lanzamiento en forma, los palcos serán invitados, se va a mostrar lo que es el proyecto, que realmente es muy lindo, un diseño extraordinario, moderno, un orgullo va a ser para los olimpistas y sin endeudarlo a nuestro club. Tengo una mala para vos, Miguel. No, al final. No te tengo que decir, no puedo, peor es callarme. Dice que la gente independiente quiere 3 cuotas contados, no quiere una. Mira vos, y bueno. Se hace lo que se puede. Quiere las 3 juntas. Yo te digo lo que recibo como producción. No. Y se hace lo que se puede, lo que no se puede, no se puede. ¿Y qué hace si te dicen, tomá nomás lo que pagaste, señor Cardona, queremos 3 juntos? ¿Qué le dices? Tenemos batalla, una batalla más. Es decir, ¿no te va a asombrar que venga la contraparte a decirnos queremos 3 cuotas juntas? Sí, Arturo, está lo que se puede hacer y está lo que no se puede hacer. Bueno, pues esta te cayó mal. Esta te cayó mal. Mal de mal. Se va a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Bueno, Miguel, es lo último que tenemos. Gracias, Miguel. Gracias. Un saludo al aire. Gracias, Miguel. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Miguel Cardona, presidente hoy. Se acerca el Día del Padre y lo mejor, qué mejor que darle una oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroban.com.py. Escribinos al 0982602020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participás del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada.
el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. Convertite en el profesional que querés ser. En UXA, contás con carreras de rama ingeniería, empresariales, humanidades, tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en redes. UXA, el futuro está en tus manos. Llegaron los lunes de carnes a Stock y Stock Express. Molida de segunda al kilo a 25.950 guaraníes. Corte para guiso el kilogramo a 26.950 guaraníes. Pierna de cerdo el kilogramo a 17.950 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta de arreglos, joyas sobre plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresá a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Azodi Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hola Arturo, saludos para todos. Lo de Cardona. Le quería llamar a la gente independiente. Quiere ser contado. Las 3 cuotas juntas, sí. Que son $45.000. 45.000. No quiere de una cuota. Y dice Miguel Cardona, hacemos lo que podemos. Más no puede. Y después la remodelación, 1.500.000, incluyendo campo. Segura. Así es. Sí. Los palcos terceriza. En 8 años limpia, dueño de eso. Así el caso Olimpia. Lo de Zárate 2 millones y el español que lo trajo a Huiza, el 50. Vicente Montes. Él tiene el 50. Así es. Vicente Montes, el 50%. Y lo van a tener que dejar ir. Ya es consciente. Sí. Ya viene la rescisión de contrato y no va a poder parar. ¿Cómo te va, Pablo Guiñazú? Pablo. Vamos a seguir con Pablo Guiñazú. En Punto Farma, agasajamos a papá con esta mega promo. Desde hoy hasta el miércoles tenés hasta 60% de descuento en perfumería y cuidado personal. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Rubiloc alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés por el Día del Padre. Si contratas tu servicio en junio te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc alarmas, estés donde estés. A ver, señor Peláez, estamos en contacto con Pablo Guiñazú. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo le va, maestro? Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué haces en cancha de sol ayer? ¿Te tragaste el frío? ¿Estás acá? Contanos tu presencia en Paraguay, Pablo. ¿Cómo le va, maestro? Bueno, qué alegría escucharte. Realmente es un placer hablar nuevamente con vos. Te cuento que, bueno, con esto que armé mi cuerpo técnico, vemos fútbol, seguimos equipo, analizamos las ligas para conocer jugadores, cosas. Porque, bueno, nos venimos preparando hace mucho tiempo y hoy la información de jugadores, de liga, de partidos, te dan mucho conocimiento y lógicamente si se llega a abrir una puerta no venís a un lugar desconocido, sino que bueno, prepararse para lo que se puede dar, ¿no? Que sería lindo trabajar acá en Paraguay, lógicamente. Bueno, estuviste en Atlético Tucumán, Pablo, ¿verdad? Sí, tuvimos un pasaje de 6 partidos, donde después decidí dar un paso al costado. Así que bueno, fue una experiencia donde uno aprende muchísimo,
sacamos cosas muy positivas y bueno, y después a partir de ahí seguir preparándose en todo este tiempo para lo que viene. Y bueno, y como te dije, creo que el estar activo todo el tiempo y en busca de información es lo que hoy nos sigue potenciando a nosotros como cuerpo técnico. No vaya a pretender que estos jugadores sean como vos, ¿eh? ¿Por qué? Y porque tenés una calidad extraordinaria, dejaste un fútbol maravilloso acá, en Libertad. Y bueno, Pablo, eso te estoy diciendo porque hay técnicos que piden que el jugador se vuelva así, que sí, y esa cosa, no sé si me comprendes. Sí, te comprendo, es entendible. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos una filosofía de lógicamente adaptarse al plantel. Creo que hay que ser inteligente en eso, hay que estar capacitado para eso. Si bien uno puede tener una identidad de juego, un sistema de juego, todo tiene que ser adaptado a los jugadores y características que tenés. Y que bueno, por haber pasado por muchos técnicos también que me han dejado muchísimo y uno trata de aprender, uno aprendió eso. Así que bueno, creo que sí, tratar de potenciar a los jugadores es un objetivo muy grande, pero adaptarse sí a cada una de las características. Ahora, Pablo Guiñazú, ¿Peláez forma parte de tu cuerpo técnico o no? Bueno, Juan Manuel sí, hace la parte externa, es el que nos ayuda a crear entrevistas, a buscar clubes y todo, así que sí, lógicamente hace parte del cuerpo técnico de Pablo Guiñazú. Y hacer nuestro reconocimiento a Juan Manuel Peláez porque nos permite, y lo hago público, esta charla contigo, Pablo. Pablo, ¿te gustaría Paraguay? ¿Qué mercado? ¿Estás acá? ¿Estás viendo? ¿Estudias posibilidades? Contanos, Pablo. Te cuento, me encantaría lo que es el fútbol paraguayo, pero uno siempre lógicamente apunta acá, apunta a Brasil, por mi paso en Brasil también, en un país y en una liga que es gigante, pero bueno, realmente Paraguay siempre me seduce, me gusta. Yo acá me siento en casa, conozco la idiosincrasia del fútbol paraguayo, conozco el jugador paraguayo. Y bueno, sería realmente un sueño poder dirigir acá en Paraguay. Lo estás haciendo tan abiertamente, Pablo, sin esconder nada, tal cual sos. Me gustaría dirigir en Paraguay, estás diciendo. Totalmente, confirmado 100%, ya me conoces, Arturo. Y bueno, la verdad que sería una alegría muy grande. Pero como te digo, para eso siguen las preparaciones, seguimos viendo equipos y cosas, porque bueno, si se llega a abrir la puerta, que es tan deseada por mí y lo que le paso a los que están conmigo en el cuerpo técnico, es para estar preparado porque es un fútbol muy competitivo, muy aguerrido, muy fuerte, donde también se juega muy bien al fútbol, porque yo tuve la suerte de vivirlo por dentro, así que bueno, hay que estar preparado porque es algo que me encantaría hacer, es dirigir en Paraguay. ¿Y tu presencia sorprendió a la gente de Libertad o no, Pablo? No, mirá, bueno, siempre lógicamente que el contacto con la gente de Libertad está, tengo grandes amigos, conocidos, y uno lógicamente que vos sabés que hace siempre fuerza por el club, por todo lo que me ha dado, me ha brindado, pero bueno, en la etapa que estoy, lógicamente que uno no le puede cerrar puertas a nadie, y simplemente uno viene acá a prepararse, a respirar fútbol, a mamar fútbol, y bueno, y a pasarle un poco de esto a los que están conmigo, así que sinceramente nada más que eso. Cuando fuiste transferido al Inter Libertad no puso reparos en precio, dijo Pablo, las puertas abiertas, si vos considerás la salida, así será, es lo que nos dijeron, Pablo. Así es, porque bueno, por la relación que tenía con Horacio, con toda la gente de Libertad, fue realmente así, como cuando a la vez que me tocó venir en el 2013, realmente le tengo un aprecio al club, a Horacio y a toda la gente que trabaja ahí inmenso. Me han enseñado mucho, me han dado todo y lógicamente que siempre el cariño con Libertad estará de por vida. Y con el Tata Martino ahora a México, Pablo. Sí, la verdad que, bueno, como siempre lo digo y me ha tocado decirlo en muchas entrevistas, es uno de los mejores técnicos que tuve. Realmente en lo personal lo hablo, me sacó lo máximo de mí como jugador, grupalmente un fenómeno y haciendo fuerza para que el Tata donde pase le vaya bien. Es una persona extraordinaria y se merece todo lo mejor, así que bueno, haciendo fuerza para que tenga un mundial consagratorio que creo que se lo merece. ¿Te quedás hasta el jueves, Pablo? Muy bien, me quedo hasta el jueves.
por temas de ver otros partidos y todo, así que bueno, tenemos la agendita ahí de partidos que justo coincidió y lo planificamos así para seguir viendo fútbol. ¿Y quién nos dice que en breve Pablo Guiñazú dirigiendo un equipo paraguayo? Pablo, siempre es un gustazo hablar contigo, respetamos tu persona, tu fútbol, lo decimos públicamente y lo mejor para vos, Pablo, y a Juan Manuel un saludo muy especial. Muchísimas gracias, nos estás escuchando acá, les mandamos un besito grande, Arturo, los mejores de los éxitos y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, muy amable. Pablo Guiñazú, el fútbol a lo grande, monumental. ¿Ya probaste sorteo? Ingresás lo del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro, a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gana al dolor y sigue haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comis, para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés hasta en 12 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida excluido, exento de IVA y retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información, ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Melanda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Va a ir a ver los dos partidos, seguro va a ver el Pablo Guiñazú partido de Guaraní y Libertad. Sí. Es el partido, va a seguir. Va a seguir. ¿Vos lo viste en Talleres? En Talleres cuando jugaba. Ya cuando yo tenía 40, jugaba muy bien, volante central. ¿Y de mucha entrega. ¿Y cómo administraba bien su fuerza? Sí. No corría, no corría por correr. No corría por correr. Recuperaba siempre la pelota. Aparte siempre llegaba bien la pelota también. Y corría bien. Corría muy bien, marcaba mucho. Y técnicamente bueno. Sí, total. Y fue lo mejor de Libertad cuando dirigido por el Tata llegó a la semi. Sí. Ante Inter. Ante Inter, 2006. 0-0 y 2-0. Así es. Fueron los resultados. Y estaba a punto de ser finalista de Libertad. Sí. Pero ese contra Inter fue un partidazo. En los dos casos. Pero mirá los recuerdos del Tata Martino. Pablo Guiñazú. Llego a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ocebellala 1751 Casicovicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. 13-7. ¿Porcentaje fallaste vos? Todos. ¿Y no se avergüenza? Porque yo solamente, toda la mesa terminó equivocándose. Que Guaireña llegaba como favorito después de 4 partidos consecutivos ganando. Los jugadores que jugaron espantosos tienen que avergonzarse. General Nosotros Caballero... fuimos por la lógica y los jugadores estaban, parece, todavía de vacaciones. Ayer ellos están fallados. Por la lógica, y después ¿verdad? el 0-0 de Sol con 12 de octubre. Mostró mejoría 12 de octubre. Sí. Mejoró. Por lo menos reacomodó las piezas Robert Pereira. Pasa que con Orteman quería jugar de otra manera, en la cual seguramente no están muy acostumbrados. El tema de presionar alto, de hacer circulación y todo lo demás. Y me parece que ayer Pereira hizo la cosa simple. 4-4-2, era pelota larga, era esperar, y así llegó a complicar a Sudamérica. Le queda mejor ese rasgo de juego. Y sí, le queda mejor. Bueno, la pifiaron los 4. Sí. Antes vamos a ir ahora al porcentaje de Perú
Australia. Australia. Arrancamos, Gustavito. Porcentaje. Perú, Australia. ¿Eh? Perú ahora juega a las 14, por eso Perú, Australia. Todo Perú dice. Él no es, pues, Tranquilo. tranquilo. Todo Perú nomás. Oh, niño. 60-40. Allí en televisión dijiste que Gallese atajaban los penales. Define Perú, pero en penales. Ah, se te vino. Sí, 2 penales tapados. Va a parar 2 penales. 2 penales. Se te viene, ¿verdad? Sí. Que sigue en tiempo normal 0-0 o 1-1. No. 1-1. Comienza perdiendo. ¿Y después? Desesperación peruana. ¿Y después? Desesperación. ¿Y después? Le va a costar un Perú, sí, así mismo le va a costar un Perú. Bueno, ese le va a costar un Perú, le va a costar un Perú. Y segundo tiempo, jugada detenida. Un chiquitito. No sé si es Cueva que vamos a meter ahí la cabeza ahí. Empate. Sí, se va al largue. Los más de 20.000. Se va al largue. 30.000 peruanos. Se va al largue. Sí. Y ahí en los penales. Penales. Gallese. Tapados. Eso se te vino anoche. Uno se queda parado en el medio y el otro se tira a la derecha. Ah, pero veo otro que tira sobre el travesaño también. Se le vino al niño. Tranquilo, me aviso de Antes del porcentaje, confirmó equipo Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco, Tapia, Peña, González, Carrillo, Cueva y La Padula, el equipo de Gareca. ¿Y mi porcentaje? Tú ya hablamos con él. Mi porcentaje es 60-40, en el tiempo normal. Para Perú. Entonces ella dijo que no sabía querer. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, bríndame tu amor. Pasando por el parque me fui con una chiquilla de Brasil. Si vos no me decías, yo no iba a saber que va peruano. Eso tiene, o sea que yo no iba a saber que va peruano. Hace ayer yo. Que no Sí. Quiéreme un poquito, prenda de mi vida, bríndame tu amor. 60-40 a favor de Perú. Y uno de los goles va a ser La Padula. El delantero, muy bueno. Centro delantero. El zurdo. 2-0. Francisco López. 60-40 a favor de Perú, pero con goles durante el partido, empate, y vamos a los penales también, y coincido con el niño. Yo creo que el arquero Gallese hoy figura. Gol de la Culebra. Vamos a entender, ¿es Gallese o Gallese el pronunciamiento de él? O si no, son dos jugadores distintos. Para mí es Gallese. Para mí también es Gallese. Por eso vamos a consultar, escribirle a Eddie Friedman cómo se pronuncia y aprendemos. Si no, para ese caso Nicolich. Y decíamos al rojo vivo, Edgardo, el querido Carlos, bueno, todos los colegas. Y en un momento dado, tres apellidos distintos. Está Nicolás, el Rubeñú. Hobecker también era otro caso. Otro caso, Hobecker y Hobecker. ¿Cómo se llama? Hobecker, El de Rubeñú. Nicolicia. Nicolicia, Carlos le decía Nicoliquia. Juan Ángel Nicolicia, Carlos Nicolicia. Entonces digo, ya llámeme como usted quiere. Ya apellido tenía en la mesa. Y Auche pasó lo mismo. O Auche. Y bueno, pero queremos saber si es Gallese o Gallese para pronunciar correctamente. Nosotros tenemos que hacer informar correctamente el apellido. Entonces, ¿o es Gallese o es Gallese? Para mí es Gallese. ¿Para vos? Gallese. ¿Para vos? Gallese, pero vamos a sacarnos las dudas. Vamos a sacarnos. Si dice Pancho, entonces Francisco tendrá razón. Pero hay que decir correctamente el apellido. Niño, vos. Sinceramente me perdí ya. Se perdió. Ya. Gallese. Estoy buscando ahorita. Pero vos dijiste Gallese, ¿eh? Sí, por eso. Pero ayer, por eso, Gallese y Gallese, las dos formas digo. Pero me perdí. No sé cuál es exactamente. Bueno, veo que es originario de Roma. Puede ser. El apellido. Sí, entonces Gallese sí es. Entonces Gallese, tiene razón Francisco. No, sí, es apellido italiano. Gallese. ¿Cómo dice el apellido? No importa, eso es para aprender nomás. ¿No? Hay que ver si Francisco tiene, como dice Francisco, será Gallese y no como yo digo Gallese, ¿verdad? Sí. No, Pancho no quiere él. Él no quiere, que se le diga Pancho, como dice Francisco. Entonces, si es Gallese, es Gallese. Lo tenemos que saber en Perú cómo se le llama. Puede ser otra versión. Otra versión. Queremos saber en Perú cómo se le llama. Gallese o Gallese. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Sentirte en casa, sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento de las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kenda.
Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde de cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tenemos que rectificarnos y es como dice Francisco López, Galese, no es Gallese, es como dice Francisco, Galese. Entonces vos decís que Galese va para penal. Galese tapado. Galese para... Yo creo que va a los penales Galese. Galese, y vos Galese, y vos... Tiempo normal. No, pero Galese tenés que decir. Sí, Galese. Galese, bien. Yo Sí, reconozco, claro. yo le decía Galese, Galese. ¿Y vos? Galese. Brillante la... Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidadora del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción, lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré, comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más segura en la vida. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabacodrilo y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza al momento especial en tu día. Óscar Acosta, doble L, pero es Galese, no es Gallese. Consultamos y Gerardo también hizo lo mismo. Francisco está en lo cierto. Yo decía Gallese equivocadamente. También Denis, Víctor y Jorge el Niño. El apellido Óscar Acosta es Galese su pronunciación. Nos confirmó el señor Eddie Fleischmann. Es Galese, no Gallese, el arquero peruano. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, vamos a ir al porcentaje de hoy. Vos tenés cara de guaraní, Víctor Villalba. No. ¿Cómo está el porcentaje? Denis puntero con 53, Víctor segundo con 52, Francisco López tercero con 49 y Jorge cuarto con 43. ¿Cuántos puntos le saca Denis? A Jorge 10, a Víctor 1, a Pancho 4. Llegaste a la 15. No, pero faltando 4 fechas. Niño de atropellada puede ser también. Niño va al descenso. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en brazos una fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Con tus tarjetas de crédito Bancoop compras hasta en 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país. Además acumulas puntos. Promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Porcentajes fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido, niño? Nacional Tacuarembó.
¿Dónde juegan? En el Arsenerico, con la presencia de los Jorge Niño y Jorge Casar. ¿Cómo? Los Jorge estarán allí. Le invitamos a la audiencia a escuchar y sintonizar el partido Nacional Tacuarí a las 17. Pancho López, perdón, Francisco López. 60-40. ¿Quién gana? Nacional. ¿A quién? A Tacuarí. Niño. 60-40. Nacional. Vos, Víctor Villalba. 50-50. Empate. ¿Y vos, Denis Canilla? 60-40. ¿Nacional? Nacional le gana. Tacuarí nada, bro. Y nada, si querés. Escuchaste a Nico Vera, ingeniero. Nada, dice. Nada de nada. Víctor fue más. Empate. Sí. Y le va a dedicar. Duro de roer, diría el ingeniero. Y no dedicar, pero justo dimos resultados diferentes. Si llega a empatar, lo alcanza a Denis. Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer. ¿Cómo? Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer. Ingeniero, qué frase nueva, Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer. Qué frase nueva. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Adrián Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria, cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños o visitarnos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguirnos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. El partido Guaraní. 50-50. Empate, Denis Caniza. 40-60. Libertad. Niño Jorge. Sobre la hora aparece Josué. De no estar concentrado, ¿Va a a jugar? estar a disposición de jugar. Puede que entre en el segundo tiempo, como que no. ¿Y cómo termina Me parece que eso le puede ayudar a Guaraní. 50-50. Empates. ¿Y vos, Francisco López? 60-40. Guaraní. Gana Guaraní. El único que puso por Libertad soy yo acá. Vos por Libertad, empate Víctor, empate Jorge, ¿y vos? Gana Guaraní. Gana Guaraní. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Lucio Villalá, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Federico, ¿cómo te va? Buenos días, Arturo. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Muy feliz bien. cumpleaños. Ya te felicitamos uno. Sí. Por lo menos. Muchas gracias, Arturo. Y lo otro ya Muchísimas se vio, gracias. Ya sabía vos la reglamentación que iba a ser 5 cambios. Jugaste con carta marcada y eso está mal. No, jugué con mi carta experiencia, marcada. Arturo. Mi experiencia. No, vos sabés que... No, carta marcada. Sabía vos. Carta Y le marcada. hice conté el contador de cartas. En todo caso. Porque IFAB ratifica, está aprobado los 5. Y Paraguay, si Así quiere mismo. esperar, puede hacerlo, Federico. Te doy ese dato. Si Paraguay quiere acogerse a eso, puede hacerlo dentro de un año. Y hoy, Sí, tiene esa opción. Y hoy consulté y me dijeron, no, se va a aprobar en la clausura. 5 cambios, Federico. Me das una muy buena noticia el día de mi cumpleaños, mi apreciado Arturo, porque definitivamente tenemos que ayornarnos a lo que es el reglamento, lo que se aplicaría a nivel mundial, de manera que seamos competitivos, porque
de 5 cambios pareciera ser de que no es importante, pero es sumamente importante por sobre todas las cosas para el espectáculo. La prueba que se hizo durante la pandemia sirvió muchísimo y yo estoy ahora totalmente de acuerdo con eso porque ayuda y mejora el espectáculo y hace que sea más competitivo. Bueno, te repito, consultando me dijeron, puede esperar a la Asociación Paraguaya de Fútbol 1 año y te doy tiempo para que lo consultes también y preguntes, pero está para aprobarse, es lo que estaba consultando en el torneo clausura y confío mucho en la persona que me dijo. El tema del número de suplentes aumenta. Aumenta, sí, aumentaría porque básicamente ese es el espíritu también, Arturo, de manera que estén una mayor cantidad de suplentes ahí, podamos verle a más figuras dentro del campo de juego y por ende los jugadores en este caso también viene bien para ellos. ¿Por qué? Porque van a tener más oportunidades de mostrarse y de formar parte de la partida. Y hay otra cosa muy interesante, Arturo, que también se va a empezar a aplicar en el Mundial, algo bastante tecnológico, que el offside va a ser controlado solamente por la tecnología. Van a empezar a probar eso, que sea tecnológico el offside. El línea no levanta banderín. Y no sé cómo van a hacer esa parte, tienen que explicarnos un poquitito, pero va a ser tecnológico ya. Yo creo que el asistente va a quedar solamente ya para marcar si traspuso o no la línea de meta o línea de banda el balón. Bueno. Cosa que el otro día sucedió en el partido de Paraguay-Corea, salió todo el balón, los jugadores se entendieron, creyeron que se iba a sancionar y de eso vino el tiro libre que posteriormente convirtió el gol de un tiro libre para el 2-1. ¿Los cambios vistos de FIFA o se puede aplicar acá ya? FIFA otorga la posibilidad de tener 15 suplentes, pero después depende de cada torneo. Por ejemplo, ahora hasta 12 se puede tener. En Mundial eliminatorias, 23 en planilla, pero en el fútbol local seguimos con 18. Eso se va a mantener seguramente dependiendo de la competición, Federico. Sí, así mismo, eso se ajusta al reglamento, pero implica, si vos tenés la oportunidad de meter 2 sustituciones más, entonces definitivamente tenés que tener más en la banca de manera que pueda distribuir más. ¿Cuánto en el banco? 15 suplentes. Más. Desde 12 pasa a 15. Así. ¿Y antes cuánto había? Hasta 12. 12. 3 más. Hasta 12. Por 2 cambios más. Así mismo. Y también alteraría esto la lista para el Mundial, porque el tope suele ser 23 y ahora se ampliaría a 26 para Qatar. Eso ya depende de la APF, si es que... ¿Cuánto? Hasta 15 puede meter. Y van hasta 15. Chao, Federico, mañana estará haciendo la extra. Felicidades. Muchas gracias, Arturo. Un saludo especial para todos. Y le paso a Víctor enseguida la ubicación del día del lugar de festejo. Muy bien para el festejo. Federico. Para Víctor nomás. Decidí prestigio y calidad Exigim paga con más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero a Apostala. Te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marán, Rocalón, Señambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres. Todo terreno, diversión, relax, familiar, hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes. Generas doble cupón. Entérate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra, pura malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa 3.500 guaraníes. En Tupí agasajamos al rey de la casa. Hasta el domingo 19 elegí el regalo perfecto para papá y sorprenderlo en su día. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y SEA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar, celebramos a papá, acercate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tienes habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o el asterisco 76527 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! San Antonio, el santo de quién es. Hoy está Daniel. No, pero San Antonio se le dice pedirle novio a San Antonio. Sí, por eso. ¿El santo de quién es? ¿Cómo se le pide a San Antonio? Está San Cayetano, santo del trabajo. Sí. ¿Y cómo se le llama a San Antonio? ¿Cómo se le llama? El pedido del novio, lo que no sabe dónde cierra. No, las señoritas ponen para que. Claro. Pero ¿por qué a San Antonio pedirle un novio? Hay una canción incluso. Hay una canción. Hoy es el día de San Antonio. Ah, sí. ¿Y vos cómo sabes, niño? Porque justo estaba observando el noticiero de lo que pasó en San Antonio en la revuelta allí. Y allí me acordé que había una música, pedirle a San Antonio. ¿Cómo dice la letra? ¿Cómo dice? ¿Pancho sabe? ¿Cómo es, Pancho? No, decime la letra, yo canto. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Algo así. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Después tiene algo ahí. Sí. Todos los domingos, todos los domingos. Pero el por qué lo que no entiendo, ¿por qué a San Antonio? ¿Por qué asocian? A un sacerdote. San Antonio venía de una familia de franciscano, venía de una familia de mucho dinero y él renunció a toda la herencia que tenía y se dedicó a servir a lo más. Por eso ¿por qué a San Antonio hay que pedirle? Que vayas a misa todo domingo, pedirle a San Antonio que te mande. Pedirle a San Antonio, ayer renunciaron, el primer cura, eso Francisco, que renuncia al dinerillo, como diría Menzi, por la vocación y por el servicio. Pero aquí veo que se tiene que poner el santo de cabeza y rezarlo de cabeza. ¿Cómo veo? Hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta al santo. Y después, pero ¿por qué es San Antonio? ¿Cómo se le denomina? Qué difícil. Y conseguir 13 monedas regaladas por extraños, ahí se complica más. Ahí me parece que el novio no va a llegar. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámica, sanitarias o plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivos creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel, Shell, porque lo que cargas importa. Conoce la nueva imagen del Drugstore Asismed, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Drugstore Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking detrás del Centro Médico La Costa. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed o llamanos al 288-7777. Somos Drugstore, somos bienestar. Es una lección popular pedirle a San Antonio de Padua el milagro de un amor verdadero. Y como dice el niño, en la creencia se deben obtener 13 monedas regaladas de personas cercanas, ofrecerla al santo y colocarlo de cabeza en busca del milagro. Se lo considera el santo del matrimonio o el santo del noviazgo debido a que en la antigüedad las mujeres debían dar un dote al esposo para poder casarse, debían darle dinero, lo cual hacía que las más pobres se quedaran solteras. Entonces recurrían a San Antonio, al sacerdote, y le pedían prestado el dinero para que puedan casarse. Y pagaba el sacerdote. Te dice el doctor César Cabaña, doctor que nos entrevistamos hace poco, tema del tu próstata, Francisco. Pablo Bonito también habla de San Antonio, dice. Habla de Pablo Bonito de San Antonio. Según César Cabaña, el doctor habla. Sí, tengo a San Antonio puesto de cabeza, no me busca novio, ya no me interesa, algo así. ¿Cómo te gusta el tema? Sí, Pablo. Sí, me acordé ahora que... ¿Te gusta ese tema? ¿Vos cantas ese tema? No canto, pero me acordé, sí, perfectamente. Santo sí. Casamentero, dice. San Antonio, ahora sí vamos entendiendo. San Antonio. Muy bien, ¿ya terminó la curiosidad?
Sí, porque estaba... Ya está. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, todo al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o si tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Se casa y tira de dónde viene, tira para atrás, y la que toma se puede casar. ¿Sabe de dónde viene? No, ni idea. Los acontecimientos del casamiento es así. Sí. Ella tira, se pone en la espalda y tira el ramo y todas quieren atrapar. ¿Sabe dónde ocurrió? No, señor, no sé. No sé. No sé. Arrancó? No sé. No. Parece que no me entiende. Ella se pone de espalda y tira y agarra una y sale feliz porque dice que esa es la que agarra. La siguiente se casa. Que se puede casar. ¿Sabe dónde viene? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. No sé. ¿Cómo? Quiero saber. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Tienes razón, no vuelvo a contar. Barta, la mejor batería de Europa, está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Con CNT, 3.350 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, $15.000, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones y una Mitsubishi Montero, por solo 10.000, pedí CNT por Amoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Si viene el Censo Agropecuario Nacional 2022, si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Verán Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a femaiflores.com. Regala amor. Regala Femaiflores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juego de baño y griferías, accesorias. Estamos en San Lorenzo, el área del T, Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Capitán, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención, Ciudad de Luque. Desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque. Sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, Empeñá Seguro, Empeñá en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad para agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroban.com.py. Escribinos al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, un saludo al querido colega Juan Chochi Obando. Está de cumpleaños el querido Chochi, hijo de Pato Obando, así que felicidades para él. Sí, muy buen chico, muy buen chico, sí, muy buen chico. 2 metros. Excelente. No, independientemente de la altura. Estamos hablando que es buen chico y excelente productor.
Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo. Vení a Arimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa en el sorteo de un día de spa para su auto. Y kit de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotlán, Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Hoy 2 partidos en la categoría intermedia en Campo Grande, Independiente Rubio Ñu, será a las 17. Convertite en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y inscripción universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Llegaron los lunes de carnes a Stock y Stock Express. Molida de segunda al kilo a 25.950 guaraníes. Corte para guiso el kilogramo a 26.950 guaraníes. Pierna de cerdo el kilogramo a 10. Palco, es interesante ese tema. Palco. En 2 minutos Palco. Explica todo cómo es. Sí. 200 Palco. 5% de los de preferencia. Así Sí. dijo. Así mismo. Y 70 de los de platea. Exactamente, a partir del 8º año. 70%. No, es que le queda pero el octavo libre. Sí, sí. ¿Le queda libre el octavo Al año? comienzo dijo 5%. Sí, ya sé, y después dice 70 los otros palcos y después de 8 años todos de Olimpia. Sí, y hacía el cálculo de $10.000 por 200 palcos, Sí. $2 millones anuales. Anual. Le van a quedar a Olimpia a partir de ese Eso momento. lo va a aplicar Miguel Cardona. Claro, y hacer el costo cero es un buen negocio para Olimpia si se da así y todo. Porque no es una empresa contratista. Sí, la inversión decía por el tema de la remodelación completa $1,5 millones. Sí, Ya fuera de los palcos, tema Así- gradería, así es, cancha. Víctor, por ejemplo, Cero tiene palco abajo. Sí, Sí. a nivel cancha. Olimpia no tiene. No va a tener. No. No. Olimpia tiene, y ahí no se puede poner. Ahí lo que dijo Olimpia es que tiene quiere uno bajar que- la preferencia hasta el césped. Olimpia tiene uno pero que es para los visitantes, abajo del sector justamente Ya visitantes. sé, tiene un palco, pero pero- así que lo que no se puede tener es televisores prendidos en los palcos de abajo. No. Y eso, advertencia. Eso pasó en la confederación a la Bombonera. Cuando le digo, señor, apague el... Y esa fue una fricción entre Domínguez, que era presidente de Boca. Porque los hinchas de Boca querían prender el televisor y eso está prohibido. No se puede poner abajo el televisor. Abajo. ¿Qué? ¿Que inventé esto? Yo? No, Pregunten claro. ustedes mañana, pregunta a vos si se pueden prenderlos. Te van a decir que no. De competiciones, sí. No se puede abajo, arriba sí, abajo no. Miguel Cardona, palco no limpia. Para que crezca una institución necesitas cuidar esas 3 patas. En el parte de infraestructura, ¿cómo vos vas a crecer si ya no tenés más a quién, de dónde obtener más crédito? Ya no hay forma. Entonces buscamos una figura diferente, una figura llamada la concesión, donde venga una empresa que arriesgue, que ponga su capital, que esté dispuesto a hacer conforme al proyecto que a nosotros nos interesa. Definimos un proyecto, se llamó a una asamblea, se aprobó, yo lideré esa asamblea donde se aprobó este tema de la concesión de los palcos. Se hizo un proceso licitatorio, ganó una empresa que es Victoria Desarrollo Inmobiliario y se firmó el contrato. Y sobre eso tenemos un esquema donde ellos tienen 8 años de explotación y tienen que hacer una inversión que ronda los 8 a 10 millones de dólares. Y el club por este tema cobra un 5% de los palcos y hasta el palco 120. Del palco 120 al 200 se queda con el 70% del negocio. Eso fue te daba un resumen porque fue más largo que esto, ¿verdad? Realmente fueron negociaciones duras. La idea original era hacer 120 palcos, pero como yo le dije, si ya está hecha la estructura, si ya está en la fundación, que es lo más... Yo te pido, vamos 2 niveles más, pero que esa parte ya sea para el club diferencial. Quedó en un 70% para el club 30%. Si se logra hacer todo esto, si vendemos todos los palcos, entonces creo que más o menos los clubes le va a generar en un año 3 millones de dólares. Vamos a tener un palco que va a estar la familia orgullosa, va a estar contento con un servicio espectacular. En breve estoy toda la descripción técnica, pero también a partir de los 8 años, sin haberle endeudado nada al club, vos vas a tener 200 palcos a un promedio de $10,000. Significa 2 millones de dólares al año que le va a quedar al club también, aparte que ya va a tener el estadio.
mejorado y con todo lo que tiene que hacer. Va a ser un ingreso recurrente al club de $2 millones, como mínimo. Si seguís cobrando 10.000, si cobras 15.000, que es lo que cuesta hoy lo que están en preferencia, y estamos hablando de $3 millones que le pueden generar al club año a año a partir del año 8. Pero el Olimpista ahora ya va a tener un estadio, y ese estadio contempla 8 niveles, va a tener, donde hay una zona comercial, un gimnasio, la segunda una zona gastronómica, aparte hay 5 niveles de palco de 40 unidades con cada uno con capacidad para 9 personas, en total 200 palcos. También vos podés, como te dije, hay un palco de 9 personas, pero hay otros que si vos podés ir hasta 4 palcos, va a tener una capacidad de 32 personas. Por ejemplo, viene una empresa grande que está interesada en tener y ayudarle a sus clientes, ofrecerle las entradas, entonces compra esta empresa. Vamos a tener también un área VIP, hay un 6º nivel, o sea, el último nivel donde tenemos una vista de 360 grados con una terraza, con servicio gastronómico. Tiene 2 escaleras que recorren los 8 niveles, 3 ascensores con una capacidad de 12 personas cada uno. Y el primer nivel hay una tienda Olympia Store, un gimnasio amplio. Vamos a tener también una pileta de 25 por 25 con una pileta que se llama de calentamiento, que es única en el país, de 25 por 25, climatizada. O sea, estamos haciendo todo. En total va a haber 10.720 metros cuadrados de construcción. Los palcos, como palcos, van a llevar 5.390 metros cuadrados. La capacidad, teniendo estas 9 personas, va a estar en el orden de 1.800 a 2.000 personas que van a estar en palcos sentados. O sea, realmente algo de primera. Y estimamos que el proceso de construcción, de que el tiempo va a estar entre 20 a 24 meses. ¿Cuándo puede arrancar esto? Y ahora con esto, para que vos entiendas cuál es la etapa contractual. Se licitó, nosotros hicimos este proyecto, los contratistas vieron que ganó, y ahora estamos ajustando el proyecto a satisfacción de ambas partes. ¿Cuál es el, cómo quiere el Olimpia? ¿Cuál era el tamaño de los ascensores? ¿Cómo van a ser las escaleras? ¿Cómo van a ser la circulación interna? Hemos previsto todo eso, entonces ahí recién ahora vamos a darle la orden de inicio. Una vez que se cerró todo este proceso, que aprobó comisión directiva, ahora le voy a reunir con el contratista, le pido carta. Muy bien, ¿cuándo arrancamos? Vamos a hacer ahora un lanzamiento oficial comercial grande con una cena. Ya hay una alianza, se está trabajando con 1 o 2 bancos para que los socios puedan ir a descontar esto. Bueno, significa que ellos pagan su plata ahora, sino que se va y un banco le va a financiar los palcos. Estos fondos van a ser todos sino en una cuenta fiduciaria, específica solamente para este proyecto. Estos fondos no se van a tocar, no se pueden tocar, para garantizarle que esto sí o sí se va a hacer. Y estimo yo que una vez que se cierra todo esto, se presenta a la municipalidad y ellos nos dan la viabilidad para empezar el proceso de construcción, que estimo yo en 3 a 6 meses. A lo mejor si somos más rápidos, si apuramos, podemos tener en ese tiempo el inicio de la palabra inicial. Y cuando hagamos esto, Arturo, la idea nuestra es que aparte de esto, como esto vamos a hacer con deuda cero para el club, vamos a ampliar sí con fondos del club las 2 graderías, porque no puede ser que hagamos algo nomás y nos olvidemos de nuestra gente. Vamos a estudiar también las graderías, vamos a llegar hasta el césped y la preferencia vamos a llegar hasta el césped. Y el césped mismo, yo quiero mejorar nuestro césped, quiero mejorar el drenaje y quiero poner el mejor césped del Paraguay. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 19 grados. El titular de Petróleos Paraguayos Petropar, Denis Lichi, anunció que están evaluando en cuánto aumentarían los precios de los combustibles, atendiendo que actualmente ya existe una diferencia de 1.500 guaraníes entre el precio de venta internacional y el que ofrece la petrolera estatal. En ese sentido, indicó que están aguantando con los precios actuales, pero que deberán ser reajustados para arriba ante las nuevas compras de hidrocarburo. Lichi detalló que hace unos meses, cuando estaba la ley del subsidio, se compraron 100 millones de litros de gasoil a un precio de $1.053 el metro cúbico, pero que hoy amaneció a 1.163. El Hospital de Trauma atendió en el transcurso de la última semana poco más de 1.700 pacientes. El doctor Agustín Saldívar, director del nosocomio, precisó que de esta cifra total, 214 corresponden a víctimas de siniestros en general, entre ellos 159 motociclistas que sufrieron accidentes de tránsito en diversas circunstancias. Así